El pleno otoño en Kioto trajo consigo un aire fresco y penetrante. En la sede de Nintendo, se estaba celebrando la reunión para definir el calendario de lanzamientos de juegos del cuarto trimestre. El éxito inicial en Norteamérica merece reconocimiento, comenzó Hiroshi Yamauchi con voz baja pero firme. La popularidad de Super Mario Bros. Demuestra que nuestra estrategia centrada en el contenido es la correcta. Recorrió la sala con la mirada. Nuestra máxima prioridad es acelerar la localización para enriquecer el catálogo de juegos de la NES en Norteamérica. Esa es nuestra base. Con gran habilidad, desvió la atención hacia la principal fortaleza de Nintendo, descansando importante al impacto de la consola portátil de Sega. En cuanto a las consolas portátiles, Yamauchi hizo una pausa, tamborileando suavemente con los dedos sobre el escritorio. Es solo Tetris. Ningún otro juego puede igualar ese éxito, y las portátiles solo tienen un título. No van a causar sensación. Giró sobre sí mismo, mirando a Gunpei Yokoi en la esquina. Pero Sega nos ha dado una lección. Con nuestro sólido catálogo de software, una consola portátil con cartuchos intercambiables podría extender la gloria de la Famicom a ese mercado. Yokoi-kun, esta tarea es tuya. Espero un informe de viabilidad en la próxima reunión. Los ojos de Gunpei Yokoi brillaban de emoción. ¿Sí? Lo haré. Aunque las asombrosas ventas de Tetris impactaron a Yamauchi, le inspiraron una nueva idea. Nintendo construiría una consola portátil basada en cartuchos para aplastar a la competencia con una superioridad de software. La reunión derivó hacia la próxima temporada de ventas de invierno y los planes de lanzamiento de juegos clave para Famicom. La esperada versión de Pac-Man para Famicom de Namco, adaptada del exitoso juego arcade, fue un elemento central. Entonces, el director de marketing se puso de pie con expresión seria. Presidente, nos hemos enterado de que Sega está impulsando en secreto un importante proyecto de arcade con una gran inversión, cuyo nombre en clave es K. Se rumorea que han contratado a un reconocido director de animación y a un famoso dibujante de manga para una colaboración multimedia. ¿Un proyecto relacionado con la animación? ¿Un artista de manga? Yamauchi frunció el ceño y detuvo sus dedos. Comprendió la importancia del asunto. Con la inversión de Sega y su enfoque multimedia, no se trataba de una jugada menor. Sega tiene grandes ambiciones, murmuró un ejecutivo. Probablemente estén apuntando a la temporada de invierno o a principios del próximo año, con el objetivo de causar sensación en el mercado de las máquinas recreativas, añadió el director de marketing. Esto podría desviar la atención de los jugadores, lo que supondría una amenaza para nuestras ventas de Famicom durante el invierno. La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en Yamauchi. Tras una breve pausa, levantó la vista con la mirada penetrante. La versión de Pac-Man para Famicom necesita ajustes. ¿Ajuste? Preguntó el ejecutivo de distribución, desconcertado. Retrasen el lanzamiento, dijo Yamauchi con calma, con un tono inflexible. Fecha por determinar. Los ejecutivos intercambiaban miradas, confundidos sobre por qué un título estrella se perdería la temporada alta navideña. Yamauchi, leyendo sus pensamientos, esbozó una leve sonrisa. Primero necesitamos ver qué nos depara el proyecto K de Sega. Su tipo de juego, los detalles de la animación y la fecha de lanzamiento. Hizo una pausa, con voz firme. Pac-Man es una pieza clave. No podemos tomárnoslo a la ligera. Lo usaremos en el momento crucial. Su mirada recorrió la habitación. Vigila cada movimiento del proyecto K de Sega. Una vez que confirmemos la fecha de lanzamiento en las recreativas. Un brillo astuto cruzó sus ojos. La versión de Pac-Man para Famicom de Namco se lanza 3 días antes. ¿3 días antes? Exactamente, afirmó Yamauchi. En el momento álgido de su popularidad, lanzaremos Pac-Man, una adaptación de arcade de éxito, para acaparar la atención de los medios y de los jugadores. Interrumpiremos su ritmo, les robaremos su público y neutralizaremos sus grandes noticias. La jugada fue despiadada. La sala quedó en silencio. Los ejecutivos admiraban en voz baja la astucia de Yamauchi. Sacrificar el puesto estelar de Namco fue cruel, pero, según la lógica de Yamauchi, las compañías externas servían a la plataforma. Deberían estar agradecidas por el apoyo de Nintendo. Está decidido, declaró Yamauchi. Tokio, Ottawa, sede de Namco, oficina de Nakamura Masaya. Un representante de marketing de Nintendo, elegantemente vestido con un traje, lucía una sonrisa profesional pero hablaba con una formalidad distante. Transmitió la decisión de Yamauchi con una diplomacia impecable.
Señor Nakamura, con respecto al lanzamiento de Pac-Man para Famicom, el presidente Yamauchi, tras una cuidadosa consideración, tiene nuevas ideas. Habló con cautela, tanteando la reacción de Nakamura. Con la feroz competencia durante la temporada navideña y tantos títulos importantes, la atención podría dispersarse. Para garantizar que un juego de alta calidad como Pac-Man reciba la atención y los recursos necesarios, hizo una pausa. El presidente Yamauchi cree que retrasar el lanzamiento para evitar la competencia en su punto álgido resaltará el valor único de Pac-Man y maximizará las ventas, dada su fiel base de seguidores y su excelente reputación. La sonrisa de Nakamura apenas vaciló, pero sus ojos se oscurecieron con un escalofrío. ¿Evitar la competencia? ¿Resaltar el valor? Bonitas palabras. Se burló para sus adentros, viendo a través de la fachada de Nintendo. El proyecto K de Sega estaba causando sensación, y Namco, con sede en Tokio, había oído rumores. Nintendo estaba usando a Pac-Man como carne de cañón para arrebatarle el mercado de las máquinas recreativas a Sega. Pac-Man era la joya de la corona de Namco. La temporada navideña era una mina de oro para las ventas. ¿Acaso Nintendo no lo sabía? Las compañías externas planificaban meticulosamente sus lanzamientos para minimizar riesgos, apostando por el gasto navideño para impulsar las ventas de cartuchos. El retraso de Nintendo fue un abuso descarado. Las consideraciones del presidente Yamauchi reflejan su visión estratégica, dijo Nakamura con serenidad, con un tono que denotaba una contenida rebeldía. Pero Pac-Man es nuestro producto estrella de invierno. Hemos invertido un enorme esfuerzo y recursos en él. Nuestra campaña de marketing y promoción se centró en un lanzamiento previo a la Navidad. Este lanzamiento es crucial para nuestros objetivos de ventas anuales. Hizo un último llamamiento, con la esperanza de que Nintendo tuviera en cuenta los intereses de su aliado externo. Pero la postura del representante fue firme, reiterando cortésmente los mismos puntos y añadiendo: esta es la decisión final del presidente Yamauchi. Esperamos que el presidente Nakamura lo entienda y se alinee con la estrategia general de Nintendo. No hay margen para la negociación. Nakamura guardó silencio, apretando las manos sobre las rodillas. Sabía que, según las reglas de Nintendo, terceros como Namco no tenían ninguna influencia. Desobedecer significaba ser excluido. Lentamente, aflojó los puños, reprimiendo su ira y humillación, y forzó una sonrisa cortés. Dado que es decisión del presidente Yamauchi, Namco la acatará por completo. Gracias a Nintendo por considerar tan detenidamente Pac-Man. El representante asintió, satisfecho con la cooperación de Nakamura, y se marchó. La puerta se cerró con un clic. La sonrisa de Nakamura se desvaneció, y su rostro se ensombreció como una tormenta. En la ventana, con vistas a la bulliciosa calle, su mirada era gélida. La prepotencia de Nintendo era como una cadena asfixiante. Nakamura juró no olvidar el desaire de hoy. Nintendo puede que tus enemigos se conviertan en amigos de Namco. Su mirada pareció perderse en la lejanía de Tokio. El tercer departamento de desarrollo de Sega era tan sofocante como una carretera asfaltada en pleno verano, bullendo de actividad frenética. La oficina resonaba con el teclado de los teclados, acaloradas discusiones y ocasionales estallidos de efectos de sonido de prueba. Takuya Nakayama estaba encorvado sobre su escritorio, con la mirada fija en el código que se desplazaba por la pantalla y los dedos tecleando con agilidad. El proyecto K, Fatal Fury, había llegado a la fase crítica de creación de la demo. Tras algunos tropiezos iniciales, el equipo desplegó una notable eficiencia y creatividad. Takuya-kun, las animaciones de los movimientos de Terry se han integrado a la perfección, mejor de lo esperado. Informó con entusiasmo un programador, sudando de la emoción como si hubiera corrido una maratón. Takuya levantó la vista, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Buen trabajo. Sigue así y tendremos una demo jugable para finales de mes. Hola. El programador saludó enérgicamente y regresó rápidamente a su puesto. Takuya se estiró, aliviando la rigidez de su cuello. Una voz provino de atrás. Takuya-san, te ves relajado. ¿No estás programando? Sin darse cuenta de la vuelta, Takuya supo que era su amigo reciente, Yuji Suzuki. Se giró, sonriendo. Mira quién habla. ¿Terminaste con Angon y ahora solo estás holgazaneando en el equipo 3? Yuji Suzuki se encogió de hombros y le dio una palmada en el hombro a Takuya. Tu juego es demasiado interesante. Me pregunto cómo sería un juego de lucha en un plano bidimensional, o incluso en 3D. Takuya se encogió de hombros. Cuando la tecnología esté lista, tú la harás realidad. Interiormente, se maravilla.
Yuji ya estaba imaginando Virtua Fighter. Tomando su chaqueta, dijo. Sigan buscando. Comparten cualquier idea con Shimizu-san. Me voy a Tatsunoko. Poco después, Takuya llegó al estudio Tatsunoko. Las paredes estaban empapeladas con diseños de personajes y arte conceptual de Fatal Fury. El director Shutaro Oba y los animadores clave estaban inmersos en intensos debates sobre el guión gráfico. El puñetazo necesita una fuerza más exagerada para capturar el impacto crudo de una pelea callejera. Insistió Oba. No, director, debería ser más comedido para mantener cierto realismo, acorde con el estilo del dibujante de manga. Estos fotogramas son solo de transición, no de una pelea clave, replicó un animador. Takuya intervino con tacto. Director Oba, creo que Uta-san tiene razón. Abusar de las peleas de transición reduce el contraste visual de las batallas culminantes. Además, ayuda a diferenciar las peleas normales de los fantásticos movimientos especiales de los luchadores. Es solo mi opinión, ¿qué piensa usted? Oba hizo una pausa y asintió, aceptando la sugerencia del animado Kazuhiko Utagawa. Tienes razón. Esto realza el impacto del clímax. He estado adoptando ciertas costumbres de Urusei Yatsura. Gracias por la aclaración, Uta-san. Kazuhiko Utagawa, satisfecho de que su idea hubiera sido adoptada, volvió a dedicarse a revisar los fotogramas clave. Al salir del estudio, ya era de noche. De vuelta en el edificio de Sega, Takuya escuchó a los empleados de marketing charlando. He oído que la versión de Pac-Man para Famicom se ha retrasado. Imposible. Ese es el juego estrella de Namco para el invierno. ¿Por qué el cambio? ¿Quién sabe? Se rumorea que la decisión es de Nintendo, para evitar a la competencia. Los pasos de Takuya vacilaron. ¿Pac-Man para Famicom se ha retrasado? Con la expectación que generaba el proyecto de animación K gracias a Tatsunoko y Shueisha, y el estilo dominante de Nintendo, todo encajó. No fue casualidad. Hiroshi Yamauchi, el viejo zorro, presentía la amenaza de K. Un ataque premeditado. Una leve sonrisa burlona cruzó los labios de Takuya. Sin ansiedad, solo la sensación de que todo está según lo previsto. La reacción de Nintendo confirmó la importancia de K. Le vino de perlas. Es hora de echar más leña al fuego. En su mente comenzó a gestarse una contraestrategia para aprovechar el impulso de K. Mientras tanto, la sala de juntas de Sega, en la planta superior, estaba tan cargada de un peso similar al del cielo plomizo que había fuera. La reunión de la junta directiva del tercer trimestre estaba en curso. David Rosen, agotado tras un apresurado viaje por Norteamérica, se encontraba frente a un proyector, presentando datos de mercado. Señores miembros de la junta directiva, lamentablemente, la situación de Norteamérica no es optimista, dijo con voz ronca. La NES de Nintendo, impulsada por Super Mario Bros. Ha logrado revertir la mala prensa que recibió. Las ventas se están disparando, lo que está frenando considerablemente el lanzamiento de nuestra Master System. El gráfico de ventas en frío del proyector mostraba claramente las dificultades de Sega en el mercado de las consolas. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los directores fruncieron el ceño y mostraron rostros sombríos. Las esperanzas puestas en el mercado de las consolas se vieron frustradas por la dura realidad. La idea de competir directamente con Nintendo en el mercado de las consolas parecía desalentadora, lo que generaba preocupación y frustración en muchos. Hayao Nakayama estaba sentado a la cabecera, con el rostro inexpresivo. Su mirada penetrante recorrió rostros ansiosos, deteniéndose en su director de ventas de confianza, quien asintió levemente. El director de ventas se puso de pie, aclarándose la garganta. Todos ustedes, los desafíos de Norteamérica demuestran que no podemos seguir persiguiendo a Nintendo. Su voz rompió el silencio, clara y enérgica. Propongo que la empresa comience de inmediato y en secreto a desarrollar una consola doméstica de próxima generación de 16 bits. La declaración hizo estallar la sala de juntas como una bomba. ¿Una consola de 16 bits? Ahora. Un director conservador de cabello canoso se opuso de inmediato. Hemos invertido muchísimo en consolas de 8 bits con muy poco retorno. Apostar por una máquina de 16 bits, que es más arriesgada, es una imprudencia. Exacto, nuestro flujo de caja no es abundante. Abrir otro frente es demasiado peligroso. Se escucharon voces de apoyo. El director de ventas no se amedrentó y alzó la voz. Precisamente porque el mercado de 8 bits está consolidado, necesitamos un nuevo campo de batalla. La primero más de hardware de Sega es nuestra fortaleza. Podemos desarrollar una consola de 16 bits que supere con creces a la Famicom, creando una ventaja tecnológica y obteniendo la ventaja de ser los primeros en el mercado.
Hizo referencia con destreza a un triunfo reciente. No lo olvides, el enorme éxito de Tetris para consolas portátiles demuestra el potencial de Sega para revolucionar los mercados. Las consolas portátiles y las consolas de sobremesa son diferentes. Replicó un crítico. Las consolas portátiles requieren menos inversión, ciclos de desarrollo más cortos y se dirigen a usuarios diferentes. El éxito de Tetris es único y no se puede replicar en la costosa y larga investigación y desarrollo de consolas. El debate se estancó y la propuesta quedó paralizada. Hayao Nakayama escuchaba en silencio, tamborileando con los dedos sobre el escritorio, manteniendo una postura cautelosa. Sabía que impulsar un plan de 16 bits ahora era prematuro. La resistencia interna necesitaba una prueba más contundente para ser superada. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si atravesara los edificios para posarse en una figura joven inmersa en un proyecto. El plan K de Takuya. Si Fatal Fury logró un éxito fenomenal en las máquinas recreativas, demostrando la integración de software y hardware y la innovación de Sega, sería el arma más poderosa para convencer a estos escépticos. Dejó de golpear con los dedos. Hayao Nakayama habló con voz baja y autoritaria. La propuesta de la consola de 16 bits está en suspenso por el momento. Ni estuvo de acuerdo ni se opuso. Debemos priorizar el buen desarrollo y el lanzamiento exitoso del proyecto K. Su mirada recorrió la habitación, reflejando una determinación innegable. El desempeño en el mercado del proyecto K determinará si tenemos la capacidad, y si debemos, pasar a la siguiente generación. Sus palabras ejercieron una presión invisible en todos los rincones. Esto también aumentó la presión sobre Takuya, al vincular su prueba con la estrategia futura de Sega. Tuvo que soportar las críticas externas de Nintendo y demostrar la viabilidad de su gran visión con los resultados de K, respondiendo a las dudas internas. Sede de Sega, tercer departamento de desarrollo. El tecleo y las conversaciones en voz baja se mezclaban, y el ambiente estaba cargado de la urgencia de una fase de sprint. Takuya, que acababa de regresar del exterior, estaba en la zona de descanso llenándose un vaso cuando oyó a unos empleados de marketing susurrando. Se confirma el retraso de la versión de Pac-Man para Famicom de Namco. ¿En serio? El espacio de Navidad, así sin más. Según dicen, la decisión es de Nintendo. ¿Quién sabe por qué? La mano de Takuya se quedó congelada a mitad del movimiento. ¿Retraso de Pac-Man? ¿Es culpa de Nintendo? Las palabras clave encajaron a la perfección, dando forma a una respuesta clara. El viejo zorro Hiroshi Yamauchi había atacado. El ataque contra K llegó antes de lo esperado. Con la taza en la mano, regresó a su escritorio, tamborileando inconscientemente con los dedos, produciendo suaves clics. Una leve y fría sonrisa asomó en sus labios. ¿Ansiedad? ¿Ira? Nada de eso. En cambio, una sensación de satisfacción y reconocimiento. La cautela de Nintendo demostró la importancia de Fatal Fury. Si querían sofocarlo, él usaría su fuerza para avivar las llamas. Cogió el teléfono interno y marcó el número del director de marketing. Suzuki-san, soy yo, Takuya Nakayama. Tengo una nueva idea para la promoción del proyecto K. Sí, nosotros atacamos primero. Póngase en contacto con revistas influyentes. Revistas de videojuegos como B-Epilogin, y revistas de animación como Newtype y Animage. Concertar una entrevista exclusiva. No compareceré. Invita al director de Tatsunoko, Oba, y a Kurumada Sensei. Llegó la confirmación, para sorpresa del director de marketing. Sí, solo ellos. La voz de Takuya era tranquila y segura. Su influencia atrae más miradas que yo como productor. Mostraremos al mercado la seriedad, la presencia multimedia y la visión sin precedentes de Sega. Tras colgar el teléfono, Takuya se recostó, mirando por la ventana. Había comenzado una guerra sin humo. Días después, los últimos números de B-Epi Newtype llegaron a las librerías con gran visibilidad. Sus portadas llamaban la atención a gritos. Se desvela el misterioso proyecto K de Sega. El titán de la animación Shutaro Oba y el popular mangaka Masami Kurumada crean una era en los juegos de lucha. Fatal Fury. La fusión definitiva entre videojuego y animación. Entrevista exclusiva con el creador. Las revistas incluían entrevistas en profundidad. Shutaro Oba habló con seguridad, detallando la gran inversión realizada en la animación y la estrecha colaboración con los desarrolladores de videojuegos para garantizar una acción unificada y un gran impacto visual. El texto irradiaba confianza y determinación por parte de Sega. La entrevista de Kurumada fue aún más impactante. Compartió su experiencia diseñando a Terry, Andy y Joe. El diseño de este personaje supuso un nuevo reto y un gran avance, declaró Kurumada con seriedad a los periodistas. Le debo mi agradecimiento al productor de Sega, Nakayama.
Hablar con él sobre la visualización de la esencia del poder fue increíblemente inspirador. Sus ojos brillaban de emoción, casi incontenible. Esas ideas dieron forma a los personajes de Fatal Fury y aclararon la dirección de mi nuevo manga. Una historia de chicos que luchan por una diosa, inspirada en las constelaciones. Esta revelación casual, como una piedrecita en un lago en calma, causó revuelo entre los fanáticos del anime y el manga. El nuevo trabajo de Kurumada. Constelaciones. Mitos. Batallas. Sonaba electrizante. Poco después, Login y Animage publicaron informes, y Login, que tiene buenos contactos en los círculos de Nintendo, insinuó que la fecha de lanzamiento de Pac-Man para Famicom se pospondría a por determinar. La expectación en torno a Fatal Fury alcanzó niveles sin precedentes. Los jugadores quedaron maravillados con la audaz inversión de Sega y la sinergia entre juego y animación. Los fanáticos del anime y el manga quedaron cautivados por el dúo Shutaro Oba y Masami Kurumada, especialmente intrigados por el nuevo trabajo insinuado por Kurumada. La intensa campaña mediática de Takuya superó todas las expectativas. El intento de Nintendo de suprimir el proyecto K resultó contraproducente, convirtiéndose en el mayor impulsor promocional de Fatal Fury. Oficina en la última planta de la sede de Sega. Hayao Nakayama revisó un informe detallado de los medios de comunicación y varias revistas sobre su escritorio, y su ceño fruncido se relajó. El informe destacó la ferviente respuesta a las entrevistas de Fatal Fury, en particular el atractivo adicional que supuso la presencia de Kurumada. Tomone Utipei se detuvo en la mención del productor Nakayama en la entrevista de Kurumada. Su hijo no solo destacó en el desarrollo de videojuegos, sino que demostró una gran perspicacia para el mercado y una capacidad de integración de recursos impropias de su edad. Este contrato de relaciones públicas agregó un peso crucial al proyecto K. También demostró a los miembros escépticos de la junta directiva el potencial de Sega para la innovación en contenidos. Hayao dejó la revista sobre la mesa, tamborileando con los dedos. Quizás el plan de próxima generación se desarrolle sin problemas, más de lo previsto. Mientras tanto, en la sede de Namco, en el escritorio de Masaya Nakamura siempre había las mismas revistas de videojuegos y anime. Observó fijamente la cobertura de Fatal Fury con el rostro sombrío. La sonada jugada de Sega, su enorme inversión y la contratación de Oba y Kurumada. ¿Podría la estrategia de evitar la competencia contrarrestar esto? Nintendo, para arrebatarle el terreno a Sega, sacrificó sin dudarlo al Pac-Man de Namco, tratándolo como un peón. Ahora, el deslumbrante contraataque de Sega acaparó toda la atención. Por el contrario, Namco solo pudo aceptar pasivamente las exigencias de Nintendo, dado que el presupuesto de promoción de Pac-Man estaba muy limitado. Una profunda sensación de impotencia y resentimiento invadió a Nakamura. Observó la fotografía animada de Kurumada, grabando la sonrisa robótica del representante de Nintendo. Quizás, bajo la hegemonía de Nintendo, la conformidad no era el único camino. A finales de octubre, el tercer departamento de desarrollo de Sega bullía como una carretera en pleno verano, cargada de intensidad. El repiqueteo de los teclados era como la lluvia, mezclado con debates silenciosos pero fervientes y, ocasionalmente, con el sonido de puñetazos y patas provenientes de los altavoces. En el centro de la oficina, una máquina recreativa atraía todas las miradas. En la pantalla, el rubio Terry Bogard, con su gorra roja, se enfrenta al imponente G.S. Howard, vestido con un kimono. La demo Fatal Fury del proyecto K se presentó a los desarrolladores principales. El jefe del grupo, Shimizu, permanecía a un lado, con las palmas de las manos sudorosas y la mirada fija alternando entre la pantalla y los rostros de sus compañeros. Yuji Suzuki, incapaz de resistir la tentación, se remangó y se sentó a los mandos. Probemos este juego de lucha. Agarrando el joystick con avidez, movió torpemente a Terry, probando los botones de puñetazo y patada. Terry respondió al instante, con movimientos mucho más fluidos que los de Kung Fu. Otro jefe de equipo tomó los mandos de GS. Intercambiaron golpes, ataques básicos que proporcionaban una respuesta visceral. Oh. Le di en el blanco. Bloqueo. Rápido, bloqueo. Pero intentar ejecutar los comandos que Takuya describió para los movimientos especiales resultó cómico. Los joysticks crujían, los botones hacían clic, pero los personajes solo saltaban o realizaban ataques básicos. ¿Cómo se hace Power Wave? ¿Qué botón debo presionar para la ráfaga de energía? Un golpe de suerte hizo que Terry lanzara una onda de poder, fallando por completo, lo que provocó un pequeño suspiro de arrepentimiento. Esta torpeza puso de manifiesto la complejidad del juego, aliviando el ambiente con risas. Supongo que se necesita práctica, dijo Suzuki, secándose la frente y poniéndose de pie a regañadientes.
Takuya sonrió y se acercó. Déjame mostrarte. Sus dedos tocaron el joystick y los botones, y su actitud cambió. El ruido anterior no lo inmutó. Su atención se centró en la pantalla. La oficina quedó en silencio, solo se oía el zumbido de la máquina recreativa. Los desarrolladores, quejándose, se inclinaron hacia adelante, incluido Suzuki, con la mirada fija. El Terry de Takuya se movía con vitalidad. Rápido y preciso. Ya no eran los pasos vacilantes de Suzuki, sino saltos, retrocesos y carreras ágiles. Cuando GS atacó, Terry, el personaje de Takuya, retrocedió medio paso, esquivando un puñetazo con una sincronización perfecta. Durante la recuperación de GS, los dedos de Takuya se movían. Su pulgar izquierdo trazaba un suave cuarto de círculo en el joystick, mientras que los dedos de la derecha pulsaban los botones con precisión, produciendo 2 clics secos. Onda de poder. Terry gritó, agachándose, y desató una onda de energía de color amarillo pálido que rozó el suelo en dirección a GS. ¡Guau! Se escuchó un grito de júbilo contenido. Eso es. Susurró un probador que había fallado, con los ojos muy abiertos, memorizando las instrucciones de Takuya. GS bloqueó el ataque, la ola golpeó contra su guardia, empujándolo ligeramente hacia atrás. Takuya no se detuvo. Cuando la ola fue bloqueada, lanzó a Terry hacia adelante, aprovechando la breve recuperación de GS. A quemarropa, cambió de táctica. El joystick se movía, hacia atrás, hacia abajo, hacia adelante, con fluidez, al mismo tiempo que se pulsaba un botón. Puño ardiente. El puño de Terry se incendió, lanzándose hacia adelante. El momento fue perfecto, alcanzando a GS justo cuando bajaba la guardia para contraatacar. Auge. El puñetazo llameante impactó en el pecho de GS, y la pantalla se iluminó con efectos visuales. GS salió disparado hacia atrás, y su barra de salud disminuyó. Golpe. Golpeó. Gritó alguien, dándole una palmada en el hombro a un compañero. Así es como se encadenan los movimientos, reflexionó Suzuki, acariciándose la barbilla, dándose cuenta de que había perdido el ritmo y la fluidez. Las manos apretadas de Shimizu se relajaron, y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Esta fluida demostración hablaba por sí sola. Takuya continuó su ataque, combinando patadas voladoras, precisos ataques bajos y fingiendo aperturas para provocar y contraatacar con lanzamientos. Su impecable juego deslumbró al público. ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo es que ese ataque con salto se convierte en un movimiento especial? Sus reacciones son una locura. Los desarrolladores, antes intimidados por la complejidad de los controles, ahora se maravillaban, ansiosos por probarlos. Se dio cuenta de que el juego no era difícil, simplemente no habían comprendido su truco. Los golpes y movimientos especiales, aparentemente sencillos, escondían una estrategia profunda en este sistema tan intuitivo. Suzuki, al ver cómo GS era superado, soltó una risita autocrítica. Tengo que empezar de cero. Su ocurrencia provocó risas, animando el ambiente. Las miradas puestas en Takuya pasaron de la curiosidad a la plena confianza y la expectación. Este joven había construido algo extraordinario. Mientras GS tropezaba, los fluidos movimientos de Takuya continuaban, cautivando a la sala. Un ligero puñetazo impactó, seguido de una orden. Terry giró para realizar una carga de hombro. Carga de poder. Entonces, un feroz crackshot estrelló a los gansos en el aire contra el borde de la pantalla. Una combinación grabada en el alma de Takuya desde una vida pasada, ejecutada con fluidez y eficacia. En la pantalla, la barra de salud de GS se reduce en casi un tercio. La oficina quedó sumida en un silencio atónito. Segundos después, estallaron jadeos reprimidos. Vaya. Esa combinación. Es preciosa. Afirma puedes jugar así. Los desarrolladores, que antes se sentían desconcertados por la introducción de comandos, quedaron boquiabiertos como si se les hubiera abierto un mundo nuevo. Yuji Suzuki observaba, hipnotizado, con los ojos reflejando asombro y una profunda reflexión. Takuya no se regodeó en los elogios y se hizo a un lado después de la demostración. Se acercó al jefe del grupo Shimizu y a los programadores principales, y su mirada se desvió hacia un monitor que mostraba datos del sistema en tiempo real. ¿Cómo está cambiando la máquina de estados? ¿Qué ocurre con el retardo de entrada durante comandos simultáneos? ¿Hay alguna cola de entrada? Precisión de la zona de impacto y la zona de daño. ¿Existe alguna discrepancia en esos momentos? Lanzó preguntas técnicas, pasando rápidamente de la experiencia del jugador a las mecánicas subyacentes. Shimizu, señalando el flujo de datos, apenas podía contener su entusiasmo. Cumple con las expectativas, Takuya-kun.
Las transiciones entre estados son fluidas, sin interrupciones perceptibles. La lógica de las zonas de impacto es impecable. Cada ataque de ese combo se activó con precisión. En cuanto al rendimiento, las batallas entre dos personajes mantienen una velocidad de fotogramas estable, con un retardo de entrada dentro del rango ideal. La validación de la mecánica principal tranquilizó al equipo. Esto demuestra que la visión técnica de Takuya era totalmente factible. Los responsables técnicos asintieron, y su respeto por Takuya se profundizó. Poseía ideas visionarias y la habilidad para llevarlas a cabo. Pero en medio del optimismo, un programador llamado Tanaka, que realizaba pruebas de estrés en un rincón, fruncía el ceño. Probaba repetidamente un escenario específico de ataque y defensa, pulsando suavemente el mando con los dedos. Espera un momento, murmuró Tanaka, intentándolo de nuevo. Controlando a GS, cronometró un contraataque, contra el puñetazo de Terry en un marco preciso. Tras varios intentos, una escena desconcertante quedó congelada en la pantalla. La mano de GS no tocó el puño de Terry. Sus áreas de impacto ni siquiera se superponían, estaban separadas por un pelo. Sin embargo, extrañamente, se activó el agarre de contraataque, y GS agarró y lanzó a Terry como por telequinesis. ¿Qué es esto?, preguntó un colega, relajado, mirando hacia arriba. ¿Un lanzamiento sin contacto? Tanaka negoció con la cabeza, ralentizando la reproducción. Mira aquí. El alboroto llamó la atención. Takuya se acercó, con la mirada fija en la imagen a cámara lenta. Pausa. La pantalla se congeló. En el momento crítico del lanzamiento, la zona de impacto de GS parecía expandirse de forma antinatural, o mejor dicho, el alcance del agarre de contraataque superó su animación visual. Es un problema de la zona de impacto, concluyó Takuya con voz firme, sin mostrar emoción alguna. Probablemente se trate de un desbordamiento en el rango de detección del fotograma. El problema no era complejo, pero perturbó la tranquilidad de la sala como una pequeña astilla punzante. Se hizo el silencio, todas las miradas puestas en el fallo. Reveló silenciosamente los riesgos de errores de juicio en interacciones complejas entre personajes y cambios de estado. Fue una advertencia. A medida que se añadieran más personajes y movimientos únicos, la búsqueda y corrección de errores se convertiría en una tarea ardua y meticulosa. Suzuki, observando, perdió la sonrisa, absorbido por el escrutinio propio de un diseñador. La demostración y las pruebas iniciales han finalizado. Takuya no perdió el tiempo y reunió a Shimizu, a los programadores principales y a los planificadores en una pequeña sala de reuniones para una sesión informativa. La mecánica de juego principal y la fluidez de la demo han quedado demostradas. Un éxito rotundo, dijo Takuya, lo que elevó la moral del equipo. Pero, dijo, girando la cabeza y mirando a Tanaka, el error de contraataque que encontró Tanaka-kun necesita una solución inmediata. Es de máxima prioridad. Se dirigió al programador de lógica de Hitbox. Revisa todos los datos de Hitbox de los movimientos para asegurar que la detección visual y la real coincidan a la perfección. Entendido. Respondió el programador con expresión grave. Una vez solucionados los problemas, continuó Takuya, la siguiente fase consiste en abordar todos los problemas conocidos y, a continuación, centrarse en la creación e integración de nuevos personajes. Según lo planeado, den prioridad a Andy Bogard y Joe Higashi. Creen pronto una versión jugable con al menos 3 personajes seleccionables para obtener más datos de ajuste. Las tareas se asignaron de forma clara y metódica. Entonces, la expresión de Takuya se tornó seria mientras observaba al grupo. Todos, recuerden una cosa. Desde el momento en que agreguemos un segundo o tercer personaje, o incluso modifiquemos el equilibrio entre Terry y GS, nos enfrentaremos a un desafío más difícil y fundamental que la ejecución técnica. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras calaran hondo. Eso es, equilibrio del juego. Hizo hincapié en el término. ¿Cómo podemos asegurarnos de que Terry, Andy, Joe y los futuros personajes tengan estilos de lucha distintos y movimientos únicos, que se sientan totalmente diferentes, pero que a la vez mantengan un delicado equilibrio en su fuerza general? ¿Cómo evitamos que un personaje domine, como en muchos juegos de acción donde todos eligen al más fuerte? ¿O cómo evitamos que un personaje sea demasiado débil o tenga defectos, sea ignorado y desperdicie recursos? Además, ¿cómo diseñamos un sistema donde los personajes se contrarresten entre sí, con fortalezas y debilidades? ¿Cómo se enfrentan los personajes rápidos a los poderosos? ¿Cómo les va a los usuarios de proyectiles contra los luchadores cuerpo a cuerpo?
Queremos estrategias de juego diversas, no un ciclo monótono de onda de poder sin fin o un solo lanzamiento de contraataque lo domina todo. Este equilibrio determinará hasta dónde puede llegar Fatal Fury, este juego de lucha sin precedentes, y cuánto tiempo durará. Sus palabras fueron un jarro de agua fría, que enfrió el orgullo por el éxito de la demo. Los desarrolladores, maravillados por los combos y la fluidez, comprendieron entonces que crear un nuevo género iba más allá de los avances técnicos. El concepto de equilibrio, una simple línea en las actas de las reuniones, implicaba un sinfín de pruebas, ajustes de parámetros y, posiblemente, una revisión completa del diseño de los movimientos. Suzuki, acariciándose la barbilla, pasó de la autocrítica a la reflexión profunda, con los ojos brillantes. Como productor veterano, comprendía la inmensa carga de trabajo y el desafío de diseño que suponía Balance. Un programador comentó con ironía. Así que nuestro futuro consiste en discutir sobre hojas de cálculo y comentarios de los jugadores. Un compañero que estaba cerca soltó una risita, aliviando la tensión. Takuya esbozó una rara sonrisa y asintió. En cierto modo, sí. Bienvenido al mundo real del desarrollo de videojuegos de lucha. Su aventura en la creación de un juego de lucha acababa de dar un sólido primer paso, con un camino lleno de incógnitas y desafíos por delante. A principios de noviembre, en el tercer departamento de desarrollo de Sega, la intensidad del ambiente no disminuyó con la finalización de la demo, sino que resurgió con fuerza, alimentada de nuevo. La oficina ya no era solo un reino de tecleos. En cambio, el espacio se llenó de debates cada vez más intensos, mezclados con un sinfín de efectos de sonido de máquinas recreativas. Puñetazos, patadas y gritos de los personajes. De ninguna manera. La recuperación del Burn Knuckle de Terry necesita 2 fotogramas más de retraso. De lo contrario, el Saneiken de Andy no podrá ejercer presión de manera efectiva. El líder del grupo, Shimizu, señaló los datos en la pantalla, con las venas hinchadas, discutiendo acaloradamente con un fruncido Yuji Suzuki. Suzuki tocó el escritorio, haciendo sonar una lata de refresco vacía. Tonterías. ¿Más retraso? Entonces, ¿cómo se las arregla Terry con el Hurricane Upper de Joe? Sería un blanco fácil. Señaló una tabla detallada comparativa del rendimiento de los personajes escritos en un borrador. Buscamos el equilibrio, no destrozar el estilo de juego principal de un personaje. Entonces no convertirás a Andy en un saco de boxeo para proyectiles. Replicó Shimizu. El área de impacto del ataque aéreo de Joe es demasiado grande. Las pruebas mostraron problemas. Eso no es prioritario. Primero arreglen el lanzamiento de contraataque de GS. Estas discusiones se establecieron a diario en la oficina. Alrededor de Terry, Andy y Joe, cuyos personajes aún estaban tomando forma, los debates sobre fotogramas, distancias y cajas de impacto eran milimétricamente precisos. Algunos insistían en que el Shoryuken de Andy tenía muy pocos fotogramas de invencibilidad para contrarrestar ataques aéreos. Otros argumentaban que la caja de impacto del Crackshot de Terry se extendía demasiado, creando una presión injusta. Cada uno defendía o ajustaba los parámetros basados en su comprensión del personaje y en innumerables pruebas. Los desarrolladores principales se agolpaban alrededor de las pantallas de arcade o de parámetros, debatiendo sobre hitboxes de movimientos, valores de daño, velocidades de inicio, retardo de recuperación e incluso alturas de salto y tiempo en el aire. El ambiente era tan animado como el de un mercado, rebosante de obsesión y rigor tecnológico. Sabían que cada pequeño ajuste podía tener repercusiones, transformando los roles de los personajes y las estrategias de los jugadores. Takuya Nakayama se mantuvo al margen de los debates. Ya no hacía demostraciones con los controles ni daba sugerencias específicas para ajustes. En cambio, escuchaba y observaba. Cuando las discusiones llegaban a un punto muerto, lanzaba preguntas con naturalidad. ¿Qué repercusiones tendrá este ajuste en otros movimientos o enfrentamientos? ¿Nuestro equilibrio se basa en un rendimiento idéntico en fortalezas y contramedidas distintas? ¿Podrían las nuevas mecánicas solucionar el desequilibrio en lugar de simplemente ajustar los movimientos? Sus preguntas apaciguaron a los participantes en los acalorados debates, propiciando perspectivas más amplias sobre sus objetivos. Shimizu, Suzuki y otros progresaron rápidamente gracias a estos enfrentamientos, yendo más allá de la mera funcionalidad para explorar la lógica más profunda del diseño de juegos de lucha. Dominaron el arte del equilibrio y comprendieron el énfasis de Takuya en la profundidad estratégica y la libertad de elección del jugador. Ese era el objetivo de Takuya. Formar líderes, no simples seguidores de órdenes. El futuro de Sega no podía depender solo de él.
Tras confiar los ajustes de equilibrio y la integración de Andy Bogard y Joe Higashi a Shimizu y Suzuki, Takuya cambió de enfoque. En su escritorio guardaba documentos de Fatal Fury y una libreta de tapa dura con candado. Durante los descansos de las reuniones o las horas extras nocturnas, dibujaba diagramas extraños. No personajes ni escenas, sino esquemas de componentes electrónicos con contornos que parecían de juguete, sencillos pero intrincados. El contenido de este cuaderno permaneció en secreto. Fue la semilla de la nueva frontera de Sega más allá de las consolas y las máquinas recreativas. Un sutil presagio de un plan más ambicioso. Mediados de noviembre, Norteamérica. Se acercaba el Día de Acción de Gracias y el ambiente estaba cargado de la emoción previa a la temporada de compras. En Nintendo of America, NOA, en Redmond, la atmósfera era electrizante. En el despacho del presidente, Minoru Arakawa sujetaba el teléfono con fuerza, rebosante de emoción. Al otro lado de la línea, en Kioto, estaba su suegro, Hiroshi Yamauchi. Sí, padre. Las ventas de la NES se están disparando. La voz de Arakawa irradiaba confianza. Basándonos en los comentarios y datos del canal, estamos seguros de que alcanzaremos el 1.000.000 de unidades para finales de año. 1.000.000 de unidades. Un milagro en una Norteamérica posterior al colapso de Atari. Esto demostró que Nintendo, bajo la dirección de Arakawa, había devuelto los videojuegos a los hogares estadounidenses. Con Super Mario Bros. Y otros títulos de lanzamiento exitosos, la NES dominó el mercado de las consolas domésticas. Siguió un breve silencio, y luego la voz grave y autoritaria de Yamauchi. Bien. ¿Y qué hay de Sega? Su tono ocultaba emoción, pero la pregunta delataba una profunda desconfianza hacia su antiguo rival. Arakawa estaba preparado. ¿Sega? Aparte de su consola portátil Tetris, las ventas de Master System son insignificantes, su cuota de mercado es prácticamente nula. Su tono era ligero, con un toque de desdén. A pesar de la ventaja técnica de Master System, Arakawa sabía que las consolas dependían del contenido y el ecosistema. Sega carecía de apoyo de terceros y de una estrategia de marketing sólida. Nuestra información de inteligencia indica que no representan una amenaza real en el mercado de consolas de aquí. Gruñó Yamauchi, sin mostrar sorpresa. Entonces no malgasten energía en ellos ahora, dijo con decisión. Concéntrense en fortalecer la base de usuarios de NES y ampliar nuestro catálogo de juegos para mantener esta posición clave. Sus palabras denotaban cautela estratégica y pragmatismo. Mientras evitemos errores, los pequeños movimientos de Sega en Japón no causarán revuelo. Sus pequeños movimientos se referían al revuelo que causaba Fatal Fury en las revistas japonesas de videojuegos y anime. Para Yamauchi, se trataba de las dificultades de Sega en su mercado nacional, lejos de amenazar el dominio de Nintendo en Norteamérica. A finales de noviembre, la locura de las compras de Acción de Gracias acababa de amainar. En la sede central de Nintendo of America en Redmond, la oficina rebosaba de una alegría casi desbordante. Minoru Arakawa presionó el teléfono transoceánico, con el rostro tembloroso por la emoción apenas contenida, intentando controlar su voz. En el otro extremo, en Kioto, se encontró su sueño, Hiroshi Yamauchi. Sí, padre. Las ventas de la NES se están disparando. La voz de Arakawa rebosaba de una confianza incontenible, cada palabra proclamando la victoria. Según los comentarios de los canales de distribución y los datos de ventas, estamos seguros de que superaremos fácilmente el 1.000.000 de unidades para finales de año. 1.000.000 de unidades. En un mercado norteamericano que aún se recuperaba del colapso de Atari y desconfiaba de los videojuegos, esto representaba un hito mítico. Declaraba que Nintendo, más precisamente, Nintendo of America de Arakawa, había traído de vuelta triunfalmente los videojuegos a los salones estadounidenses. Arakawa no era una simple figura decorativa que se aprovechaba del éxito de Yamauchi. Era el legítimo presidente de la NOA con logros tangibles. Un breve silencio siguió a la línea. La voz grave y autoritaria de Yamauchi se escuchó, desprovista de emoción. Bien. ¿Y qué hay de Sega? ¿Algún movimiento destacable en Norteamérica? La pregunta en sí misma reveló la implacable vigilancia de Yamauchi hacia su antiguo rival. Arakawa estaba preparado, con un tono ligero y un sutil desdén. ¿Sega? La misma historia de siempre. Aparte de que su Tetris portátil todavía se vende y el Andon en las recreativas, apenas merecen ser mencionados. Gruñó Yamauchi, sin mostrar sorpresa. Entonces, centrémonos en nuestro trabajo. Afrontemos cualquier desafío de frente. No pueden causar muchos problemas. Al igual que Tetris, su nuevo juego, por muy bueno que sea, es solo un título. No cambiará el panorama general.
Mientras tanto, en el distrito de Ota de Tokio, se encuentra la sede de Namco. El ambiente era denso. Masaya Nakamura analizaba los informes de ventas de otros juegos de Namco para Famicom. Las cifras no fueron malas. Pero el hueco que dejó el retraso de la versión de Pac-Man para Famicom le dolió como una espina clavada en el corazón. El dominio y la prepotencia de Nintendo se cernían sobre la industria como una nube oscura, asfixiante pero ineludible. La estrategia de Yamauchi de mantener el control del mercado de las consolas, si bien prosperó en Norteamérica, redujo el espacio de sus competidores en Japón. El mercado nunca ha sido benevolente con los retadores. Mediados de diciembre llegó sin mayores incidentes. Si bien Nintendo, e incluso algunos en Sega, daban por sentado que la promoción de la animación del Proyecto K no llegaría hasta la primavera, se produjo una noticia bomba. El estreno del anime de Fatal Fury estaba previsto para la nueva temporada en enero. Y se lanzó su primer remolque, PB. Esto no fue un avance barato y apresurado. Editado por Masaki Oba, con guión de Takuya Nakayama, proveniente del estudio Tatsunoko, el tráiler fue una obra maestra. Oba, quien más tarde se haría famoso por su estilo inconfundible, se encontró en la cima de su creatividad. Gracias al generoso presupuesto del proyecto, utilizó clips de animación ya terminados de alta calidad. Su estilo de edición característico dio como resultado un tráiler rebosante de energía y velocidad. Cortes de línea nítidos. Cambios rápidos de cámara. Primeros planos explosivos de las acciones de los personajes. Perspectivas exageradas. Formación de un carácter único. El prototipo de Oba Swan Strike Flow brilló con luz propia, capturando a la perfección la estética brutal de las peleas callejeras y el carisma salvaje de los personajes. El tráiler se emitió estratégicamente durante los horarios nocturnos de anime, populares entre los adolescentes, y apareció en las páginas de publicidad de revistas de videojuegos y anime. En 1985, cuando los tráileres de animación solían ser imágenes estáticas con texto debido a los ajustados presupuestos, este tráiler de alta calidad, gran impacto y repleto de información fue como una bomba de profundidad en un lago en calma. Captó la atención de los espectadores al instante. ¡Santo cielo! ¿Qué anime es este? La animación es increíble. Ese extranjero rubio es genial. Sus movimientos son impresionantes. ¿Esto está adaptado del manga Fatal Fury? Parece aún más salvaje. No, es una adaptación de un juego. ¿Puede un juego tener movimientos como esos? Imprescindible en enero. El rumor se extendió como la pólvora, superando con creces todas las expectativas. El velo que rodeaba al proyecto K se fue desvelando ligeramente, y su popularidad se extendió desde los jugadores más acérrimos hasta un público más amplio de adolescentes aficionados al anime. En el tercer departamento de desarrollo de Sega, los ajustes de equilibrio de Fatal Fury estaban casi terminados. Tras acalorados debates, enfrentamientos y la sutil guía de Takuya, el conocimiento del líder del grupo, Shimizu, y de Yuji Suzuki sobre el diseño de juegos de lucha evolucionó más allá de simples ajustes numéricos. Tuvieron en cuenta la profundidad estratégica, la singularidad de los personajes y la psicología de los jugadores hasta el último detalle. La mayoría de las estadísticas de los personajes y los conjuntos de movimientos se finalizaron, quedando listos para pruebas internas estables y demostraciones externas. Los miembros del equipo sonrieron al ver las fluidas animaciones de los personajes en pantalla. Suzuki experimentó un crecimiento inmenso. Las ideas de Takuya sobre la experiencia del jugador, las contramedidas estratégicas y el concepto de fácil de aprender, difícil de dominar abrieron nuevos horizontes de diseño, elevando su comprensión. Takuya estaba satisfecho con el progreso del equipo. Tras confiar los últimos retoques a Shimizu y Suzuki, cambió de enfoque. Supervisó de cerca las repercusiones del tráiler en el mercado, recabando opiniones de lectores de revistas, índices de audiencia televisiva y comentarios de adolescentes en la calle. El primer paso, generar expectación pública, tuvo éxito según lo previsto. Pero esto era solo el principio. Takuya conoció al jefe del grupo Shimizu y a Yuji Suzuki. Ayúdenme a conectar la máquina de pruebas para la grabación de vídeo. Shimizu, mientras realizaba el cableado, preguntó desconcertado. ¿Para qué es esto? El vídeo promocional de la animación ya está disponible, y los fragmentos del vídeo promocional del juego se enviaron a Tatsunoko. Takuya entusiasmado con picardía. ¿Recuerdas el joystick y la pantalla de botones que añadí? Lo estoy grabando. Los ojos de Suzuki se iluminaron. ¿Estás poniendo listas de movimientos en los vídeos? Takuya chasqueó los dedos. Bingo. Quiero una lista de movimientos de los personajes al final de cada episodio del anime. Shimizu, aún confundido, preguntó.
Tenemos 8 personajes, y GS es el noveno oculto. ¿Qué pasa con los episodios posteriores? Takuya se encogió de hombros. Es sencillo. El episodio 9 revela cómo desbloquear a GS. Completa la sala de juegos con los 8 personajes una vez y luego presiona A, B, C y D simultáneamente en la pantalla de selección de personajes. Claramente no estaba complicando el proceso de selección. Luego, los episodios 10 y 11 muestran las demostraciones del combo de Terry y Andy. Para los 2 últimos episodios, Takuya hizo una pausa, mirando a Shimizu y Suzuki. Un adelanto del primer torneo competitivo de Sega. Shimizu y Suzuki se quedaron boquiabiertos, atónitos ante la magnitud del lugar. No pensabas que mi charla sobre deportes electrónicos era solo una fantasía, ¿verdad? Sonriendo Takuya con sorna. Shimizu y Suzuki se recuperaron, rebosantes de entusiasmo. Esto es brillante. Takuya, ¿cómo se te ocurre esto? Takuya lanzó una mirada enigmática, mientras ellos le instaban a comenzar a grabar. En la pantalla, los personajes de Fatal Fury ejecutaban con fluidez sus movimientos especiales. En la ventana inferior se mostrarán en tiempo real las direcciones del joystick y las pulsaciones de los botones. Cada comando coincidía precisamente con las deslumbrantes animaciones de movimiento en pantalla. He terminado con el geyser de poder de Terry, afirmando Takuya, indicándole a Suzuki que cambiara de personaje. Shimizu observaba, aún asombrado. Takuya, esa pantalla de comandos es genial. Los jugadores aprenderán los movimientos solo con mirar. Suzuki, inmerso en la grabación, sintió cómo su perspectiva sobre el diseño de juegos de lucha se ampliaba día a día bajo la influencia de Takuya. Incluir tutoriales en material promocional era algo inaudito. Grabaron con precisión los movimientos básicos, las técnicas especiales y los superataques de cada personaje, incluso los de GS, que por ahora permanecen ocultos. A continuación vinieron las demostraciones del combo principal de Terry y Andy. Takuya tomó los mandos, mostrando combinaciones prácticas pero vistosas, dejando a Shimizu y Suzuki estupefactos. ¿Esto, realmente puede funcionar en partidos reales? Preguntó Shimizu. Por supuesto, respondió Takuya con naturalidad. Estas son combinaciones básicas. Los trucos más complejos los tendrán que descubrir los jugadores. En 2 días, Takuya terminó de grabar y envió el material editado al estudio Tatsunoko. Él mismo llamó al equipo de animación para hablar sobre la integración. Sí, añade una demostración de movimientos de personaje al final de cada episodio. Que dure menos de 2 minutos, con imágenes claras y una visualización precisa de los datos de entrada. Exacto. Hagamos que los espectadores vean el anime y corran a las salas de juegos para probar esos movimientos. El episodio 9 revela cómo desbloquear a GS. Los episodios 10 y 11 son los tutoriales de combos de Terry y Andy. Los 2 últimos episodios anticipan el primer torneo competitivo de Sega. El director Oba, que participaba en la llamada, quedó claramente impresionado por el complejo plan. Tras colgar el teléfono, Takuya exhaló profundamente. Los engranajes del plan estaban engranando y girando. El vídeo promocional de animación encendió la primera chispa, pero no fue suficiente. Takuya pretendía canalizar el entusiasmo que generaba el anime hacia las salas recreativas, convirtiéndolo en ingresos por monedas y en fidelización de jugadores. Las listas de movimientos dentro del juego y las demostraciones de combos al final de cada episodio fueron sus elementos clave, que convertían sutilmente a los espectadores en jugadores. Kyoto, sede de Nintendo. Los reportes sobre el tráiler del Proyecto K y el furor que ha desatado entre los adolescentes llegaron al escritorio de Hiroshi Yamauchi a través de diversos canales. Un informe con coloridas capturas de pantalla estaba junto a una cinta VHS. Yamauchi tamborileaba con los dedos sobre el escritorio de caoba pulida, observando las vívidas imágenes fijas de la escena de lucha. Las imágenes eran impresionantes, los movimientos fluidos, más allá de la tecnología de la época. Incluso puso la cinta a reproducir, viendo brevemente el burn knuckle de Terry, deteniéndose en su poderosa pose. En la oficina, los principales ejecutivos de Nintendo permanecían sentados con rigidez, en un ambiente serio. La inversión de Sega parece considerable. El coste de producción de la animación no puede ser bajo, dijo un ejecutivo financiero, con un tono de voz que denotaba preocupación por el control de costes. HMPH, solo un truco publicitario llamativo, se burló el jefe de marketing. Por muy sofisticado que sea el anime, un juego es un juego. Su placa arcade probablemente solo admite una docena de colores como mucho. ¿Cómo va a igualar esta animación? Los jugadores se quejarán cuando el juego no cumpla con las expectativas. Exactamente, añadió un ejecutivo del sector tecnológico.
El juego de Atari los perjudicó con la publicidad basada en la película y la pésima calidad, lo que provocó su propia ruina. Sega está repitiendo el mismo error. Alguien murmuró, he oído que están añadiendo tutoriales de juegos a los finales de los animes, ridículo. ¿Quién ve los créditos para aprender combinaciones de botones? En medio del murmullo, Yamauchi alzó una mano, silenciando la sala. Tomó el informe ilustrado, tocó la captura de pantalla de Terry y luego la apartó. La animación es animación. Los videojuegos son videojuegos, dijo con voz baja y autoritaria. Este tipo de bombo publicitario no puede salvar la brecha fundamental. Su mirada se perdió por la ventana, más allá de las calles de Kioto. Las bases de Norteamérica están sentadas. El impulso de la NES es imparable, nuestro imperio de consolas se expande sin cesar. La lección de Atari no es temer a la publicidad engañosa, sino reconocer que la victoria depende de la calidad del producto y la experiencia del usuario, especialmente en nuestro mercado de consolas. Las payasadas de Sega en las máquinas recreativas de Japón son una nimiedad, apenas unas migajas en nuestro plato. Su veredicto fue definitivo e inquebrantable. Mantengamos nuestra estrategia. Consolidemos nuestra posición en Norteamérica y ampliemos nuestra ventaja. En Japón, procedamos según lo previsto. El catálogo de software de Famicom es clave. No necesitamos malgastar energía en estos espectáculos secundarios. Este juicio, basado en la experiencia y la absoluta confianza, unificó la postura de Nintendo. Para ellos, el tráiler de Fatal Fury y sus pequeños movimientos eran una llamativa pero vacía, incluso desacertada, estrategia de marketing. Casi simultáneamente con la reunión de alto nivel de Nintendo. Tokio, distrito de Ota, sede de Namco. La atmósfera en la oficina de Masaya Nakamura se hizo más pesada. Acababa de recibir una notificación oficial de Nintendo. La versión de Pac-Man para Famicom debe seguir el calendario de Nintendo, lanzando inmediatamente una campaña de marketing y promoción a gran escala para un lanzamiento próximo. Esta coincidencia lo confirma. Pac-Man estaba siendo utilizado para eliminar a Fatal Fury con un rifle de francotirador. Nakamura colgó el teléfono, con las yemas de los dedos blancos por la presión. Sentía el peso invisible y omnipresente de Kyoto. El lanzamiento de una franquicia clásica largamente olvidada en la enorme plataforma de Famicom debería haber sido motivo de celebración. Pero ahora, se sentía como un simple escalón, diluyendo el nuevo trabajo de un rival con el clásico de Namco. Namco tuvo que alinearse con la estrategia de Nintendo, utilizando la nostalgia de Pac-Man para desviar la atención del mercado, quizás para equilibrar la percepción pública y resaltar la legitimidad de Nintendo como producto exclusivo. Al salir, vio a los empleados ocupados preparando el material promocional de Pac-Man. El estilo pixel art clásico, simpático pero simplista, contrastaba fuertemente con los diseños de personajes nítidos y poderosos de Fatal Fury en una revista de videojuegos que los empleados más jóvenes se pasaban a escondidas por el pasillo. Escuchó su susurro de emoción, y uno de ellos gesticulaba animadamente. Oye, ¿has visto el último animaje? Ese tráiler de Fatal Fury es una locura. Los movimientos del rubio son geniales. Sí, la acción parece sacada de otro anime de televisión. Y oigo los consejos de Sega después de cada episodio. ¿En serio? ¿Entonces podemos probarlos en las salas recreativas? Sega está apostando fuerte. Al notar la mirada de Nakamura, guardaron silencio, escondieron rápidamente la revista y fingieron estudiar el pixel art de Pac-Man. Al ver el metódico, aunque algo anticuado, plan de promoción de Namco, Nakamura sintió una profunda impotencia. Este era el precio de la dependencia. Sin importar las glorias pasadas, dependía de otros significaba someterse a sus caprichos. Apretó los puños, tragándose la frustración, y se marchó. A finales de diciembre, las calles de Tokio fueron azotadas por vientos helados. Si bien el ambiente opresivo de Namco giraba en torno al apresurado lanzamiento de Pac-Man para Famicom, un pequeño evento para los medios de comunicación, organizado conjuntamente por Sega y Tatsunoko Studio, provocó gran revuelo. Bajo el flash de las cámaras, el representante de Tatsunoko y el jefe de marketing de Sega permanecieron uno al lado del otro. Anunciaron que la versión arcade de Fatal Fury se lanzaría el 11 de enero de 1986 en los salones recreativos de Sega y sus socios en Japón. Lo que resultó aún más emocionante para periodistas y lectores de revistas. El tan esperado anime para televisión Fatal Fury se estrenaría el mismo día, el 11 de enero. Videojuego y anime, sincronizados. La noticia cayó como un rayo, electrizando a todos los que la seguían. La expectativa generada por el tráiler no había disminuido. Este preciso golpe doble la impulsó aún más.
El enorme revuelo generado por el estreno del anime se canalizaría directamente hacia las máquinas recreativas recién surtidas. La noticia llegó a la sede de Nintendo en Kioto. Hiroshi Yamauchi echó un vistazo al último informe, con una leve contracción en la ceja. La fecha elegida por Sega le sorprendió un poco, pero su expresión pronto recuperó su habitual calma. Las salas de juegos son salas de juegos, les dijo a los ejecutivos que estaban cerca, con un tono de autoridad inquebrantable. La animación es solo la guinda del pastel. Nuestro verdadero campo de batalla son las consolas. Sin embargo, para frenar el impulso del lanzamiento de Fatal Fury e impedir que acaparara demasiada atención, Yamauchi emitió otra directiva a Namco. Cuando sonó el teléfono en la sede de Namco, a Nakamura se le cayó el alma a los pies. Como era de esperar, Nintendo exigió que Pac-Man se lanzara para Famicom el 8 de enero, justo antes de Furia Fatal. El agarre de Nakamura sobre el receptor le puso los nudillos blancos. La impotencia y la frustración casi se desbordaron. Pero él respondió con un tono tranquilo, casi inexpresivo. Sí, cooperaremos plenamente. Al colgar el teléfono, sintió una profunda impotencia. Namco, otrora un gigante de las máquinas recreativas, ahora desorganizaba sus recursos bajo el mando de Nintendo, utilizando un clásico que requería una preparación minuciosa como carne de cañón para bloquear a un rival. Los departamentos de Namco se vieron sumidos en un ajetreo caótico. Las horas extras apresuraron los materiales promocionales y ajustaron los canales de distribución, todo ello marcado por una prisa forzada. 8 de enero de 1986. La versión de Pac-Man para Famicom se lanzó según lo previsto. Siguiendo las órdenes de Nintendo, Namco puso en marcha una campaña basada en la nostalgia. La enorme base de usuarios de Famicom de Nintendo y la gran cantidad de seguidores de Pac-Man en las máquinas recreativas aseguraron unas ventas iniciales decentes. Sobre el papel, era un producto sólido. Pero la respuesta real del mercado fue mucho menos optimista. No se prevé una oleada de compras. No hubo discusiones acaloradas entre los jugadores. La cobertura mediática fue rutinaria, carente de verdadera emoción. En comparación con el inminente lanzamiento de Fatal Fury, que tendrá lugar en pocos días, Pac-Man se sentía tranquilo. Nakamura estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando a la escasa gente que circulaba por la calle. Tenía en sus manos los datos preliminares de ventas que acababan de recibir. Las cifras eran buenas, pero no lograron disipar su pesimismo. Intuía claramente que el ataque de francotirador de Nintendo utilizando Pac-Man tendría un impacto limitado. Lo peor es que la tibia respuesta puso de manifiesto el impulso generado por el tráiler de Fatal Fury. El público no tenía puestas todas sus esperanzas en este viejo frijol. La mirada de Nakamura se desvió hacia una revista de videojuegos abierta sobre su escritorio. Un anuncio de Fatal Fury dominaba la página, con la poderosa pose de Terry Bogard llenando el espacio. Sus emociones eran encontradas. Es decepcionante que el clásico de Namco se haya reducido a una simple herramienta. Una compleja mezcla de sorpresa, admiración y quizás, envidia por la innovadora estrategia de mercado de Sega, o mejor dicho, de Takuya Nakayama. 3 días después, el 11 de enero. Ni el viento frío pudo apagar el fervor de los adolescentes. Se formaron largas colas desde temprano en las salas de juegos recreativos de Sega en las principales ciudades de Japón. A medida que las puertas de la sala de juegos se abrían lentamente, la multitud entraba como una marea. Su objetivo: las flamantes máquinas adornadas con carteles de Fatal Fury. Cuervo ya está aquí. Yo primero. Cola de Fondi, idiota. Gritos, el tintineo nítido de las monedas y los intensos efectos de sonido de las batallas del juego llenaban el aire. En la pantalla, el Burn Knuckle de Terry dejó una estela de fuego. El Saneiken de Andy tocó como un rayo. El huracán Upper dejó y rugió con fuerza. Los deslumbrantes movimientos que se vislumbraron en el tráiler del anime ahora aparecen vívidamente ante los jugadores. Aunque los gráficos no podían igualar la fidelidad del anime, los controles precisos y las intensas batallas sumergían a los jugadores en los personajes. La expresividad superó las expectativas de muchos jugadores. Los espectadores superan en número a los jugadores, estirando el cuello y con los ojos brillantes de emoción. Se oyeron jadeos, discusiones y gritos que imitaban los movimientos. El calor de las galerías comerciales contrastaba fuertemente con el frío invernal del exterior. En la oficina del tercer departamento de desarrollo de Sega, el jefe de grupo Shimizu y Takuya, reunidos en una sala con otros jefes de equipo, recibieron informes en tiempo real desde la primera línea de la sala de juegos. Los teléfonos no paraban de sonar, y cada llamada traía noticias más emocionantes. La cola de Shinjuku da la vuelta a la esquina. En Akihabara hay escasez de máquinas tragamonedas, y los jugadores se quejan.
Shimizu apretó los puños, con el rostro iluminado por una emoción incontenible. Sus personajes diseñados y sus movimientos perfectos estaban ahora en manos de innumerables jugadores, desatando un entusiasmo desbordante. Este logro superó cualquier proyecto anterior. Miró Takuya Nakayama. Takuya contestaba las llamadas con calma, asintiendo de vez en cuando, con una leve sonrisa en los labios. El frenesí nacional por las salas de juegos parecía estar totalmente dentro de sus expectativas. Tras los informes del mediodía procedentes de las galerías comerciales, Shimizu exhaló profundamente, con el rostro reflejando una mezcla de agotamiento y éxtasis. Le hizo un gesto de aprobación a Takuya con el pulgar, con la voz ronca. Takuya, tú lo lograste. Takuya colgó el teléfono, asintiendo levemente. Esto es solo el comienzo. Su voz tranquila transmitía una fuerza convincente. El anime y sus tutoriales finales aún no han salido. Se avecina la verdadera tormenta. Mientras tanto, en Kioto, la sede de Nintendo, las noticias sobre el furor que provocó el lanzamiento de Fatal Fury en las recreativas llegaron a la mesa de Hiroshi Yamauchi a toda velocidad. Describieron con detalle las salas de juegos abarrotadas, las reacciones desmesuradas de los jugadores y la cobertura mediática. Las asombrosas tasas de aparición de monedas y los largos tiempos de permanencia de los jugadores dejaron a la reportera de marketing sin voz. El ambiente en la oficina se tornó tenso por primera vez a causa del juego arcade de Sega. Yamauchi revisó el informe en silencio. Sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre el escritorio. Su comentario anterior de que solo era ruido de máquinas recreativas ahora parecía precipitado. Aunque seguía creyendo que los cimientos del mercado de las consolas eran inquebrantables, el impulso explosivo de Sega y la novedosa sinergia entre el anime y los videojuegos superaron sus predicciones. Burbuja de marketing. El término seguía rondando en su mente, pero no se afianzó con la misma seguridad que antes. Levantó la vista y observó a los ejecutivos. Sigan vigilando. Su voz seguía baja, ahora con un dejo de cautela. Concéntrate en sus próximos movimientos. En la sede de Namco en Tokio, Masaya Nakamura se enteró del gran éxito de las máquinas recreativas de Fatal Fury. No se sorprendió, sino que experimentó una compleja sensación de era lo esperado. El ataque sorpresa de Nintendo había fracasado. Sega había revolucionado el mercado. Esto confirmó sus leves preocupaciones y juicios. Al contemplar el cielo gris de Tokio, se preguntó, ¿estaba cambiando el panorama de la industria? 11 de enero de 1986, 18 horas. Innumerables televisores domésticos se encendieron, reflejando rostros jóvenes, ansiosos o curiosos. El primer episodio de Fatal Fury se emitió en medio de una gran expectación. Dirigida por Shutaro Oba con un presupuesto generoso, su calidad captó la atención de los espectadores. Los diseños de personajes robustos de Masami Kurumada desprendían poder y masculinidad. Las fluidas escenas de lucha y los nítidos efectos de movimiento superaron a los típicos animes televisivos de la época. La trama trepidante, la búsqueda de venganza de Terry Bogard, encendió la pasión de los adolescentes. ¡Qué fuerte! Esta animación. Terry es genial. Las salas de estar se llenaron de exclamaciones. Cuando el episodio llegó a su clímax, los espectadores, aún inmersos en emocionantes peleas y suspense, esperaban la música habitual de los créditos. Pero la pantalla cambió. En lugar de créditos, apareció el modo de juego arcade, el mismo que había vuelto locos a los jugadores anteriormente. Una ventana transparente debajo mostraba las 8 direcciones del joystick y las entradas de los 4 botones. El personaje. El protagonista del anime Terry Bogard. Terry adoptó una postura de alerta. La ventana del joystick trazó un arco hacia abajo y luego se movió bruscamente hacia adelante y hacia la derecha, iluminándose un botón. Terry se abalanzó, dejando tras de sí un rastro de fuego en su puño. Onda de poder. Apareció el nombre del movimiento y el comando claro. Masa/C. Antes de que los espectadores pudieran reaccionar, se reprodujo otra demostración. Mantuve presionado el joystick brevemente, luego lo moví hacia arriba y presioné la tecla A. Terry saltó, golpeando el suelo con un puño poderoso. Crackshot. Más B/D. A continuación se mostraron otros movimientos especiales básicos, como Rising Tackle, cada uno acompañado de indicaciones precisas en pantalla, a modo de tutorial práctico. El público adolescente, momentáneamente atónito, estalló en aplausos. ¡Guau! Así es la lista de movimientos. Movimientos dentro del juego. Con razón no lo he conseguido hoy. La pantalla de entrada es muy clara. Escríbelo. Masa/C.
Los jugadores que eran derrotados por la Q u otros en las máquinas recreativas, maravillados por los movimientos espectaculares, se sentían iluminados. Aquellos atraídos por el anime pero que aún no habían ido a las salas recreativas, vieron despertada su curiosidad y sus ganas de probar estos comandos sencillos. Las pantallas de televisión se iluminaron mostrando rostros sonrojados y emocionados. ¿Créditos finales? ¿A quién le importa? Sus mentes estaban fijas en Masa/C. El anime terminó, justo cuando los créditos comenzaron a aparecer. En innumerables hogares resonaban las sillas apartadas. Mamá, me voy. Oye, Ken, ¿ves eso? A la sala de juegos. No hay cena, estoy practicando platos especiales. Las tranquilas calles residenciales se llenaron de repente de adolescentes, cuyo objetivo era claro. La sala de juegos recreativos más cercana. Ni el viento frío nocturno pudo apagar su fervor. Los salones recreativos de Sega, que ya estaban abarrotados, se enfrentaron a una segunda oleada que eclipsó la afluencia diurna. Al abrir las puertas, un ruido ensordecedor golpea como una pared. La zona de máquinas de Fatal Fury no solo estaba abarrotada, sino que era intransitable. Los recién llegados, con los rostros enrojecidos por el anime, miraban fijamente las pantallas, murmurando: abajo, adelante, puñetazo. No, no, abajo, abajo a la derecha, puñetazo. Un niño con uniforme escolar imitaba torpemente los movimientos del joystick del televisor, mientras sus dedos tanteaban los botones. En la pantalla, Terry lanzaba golpes básicos. Cerca de allí se oyeron risas burlonas. Cat jaja, machaca botones. Suavízalo. De repente, una máquina cercana emitió una gran ovación. Funcionó. Burnknuckle. Lo logré. Un jugador afortunado, tras muchos intentos, logró ejecutar a la perfección el tiro especial característico de Terry, con la cara roja y casi saltando de alegría. La multitud rugió de asombro. Truco wow, qué guay. Es real, igual que en la televisión. El éxito inspiró a otros. Otros lo intentaron. Los espectadores animaban o abucheaban. Las monedas tintineaban sin cesar. Los intensos sonidos de la lucha se mezclan con el resto del ambiente. El estruendo se convirtió en un crescendo febril, llevando a las salas de juegos a cotas sin precedentes. Las colas se hicieron más largas que durante el día, y la impaciencia iba en aumento. Algunos discutían por colarse en la cola o acaparar las máquinas, pero los dueños, con buen ojo, los separaron rápidamente. Los propietarios, a la vez afligidos y emocionados, se esforzaban por mantener el orden mientras veían cómo las cajas de monedas se llenaban a una velocidad récord, con una sonrisa de oreja a oreja. Los vídeos tutoriales finales del anime actuaron como un catalizador preciso, convirtiendo la enorme audiencia en un aumento de las ventas de monedas en las máquinas recreativas y en la participación del público. Muchos jugadores, utilizando secuencias de comandos memorizadas, dominaron rápidamente los movimientos básicos especiales. La emoción de ejecutar movimientos espectaculares superaba la de ver anime o aporrear botones al azar. La capacidad de enganchar al juego se multiplicó infinitamente. La jugada de Terry es genial. ¿Cómo se hace el Saneiken de Andy? En el próximo episodio, el huracán Upper de Joe tiene un alcance increíble. Predominó la conversación sobre la ejecución de los movimientos, la fortaleza de carácter y las estrategias prácticas. Algunos anotaron en sus cuadernos las instrucciones y los botones del joystick, por miedo a olvidarlos. Las galerías comerciales rebosaban de calor, un marcado contraste con la gélida noche exterior. A la mañana siguiente, el tercer departamento de desarrollo de Sega. El líder del grupo, Shimizu, con unas ojeras enormes, rebosaba de una energía antinatural, como si se hubiera tomado 3 cafés expreso. Su escritorio estaba sepultado bajo informes. Copos de nieve de comentarios y datos preliminares de ingresos de salones recreativos de todo el país, tanto directos como asociados, desde la noche anterior hasta el amanecer. La máquina de fax gemía, escupiendo nuevos informes de batalla, cada página apestando a tinta y dinero. Los ingresos diarios de una sola máquina en Ikebukuro superaron los 500.000 yenes. La zona de Fatal Fury en Shinjuku tenía colas hasta las 3 de la mañana. En Osaka, los jugadores casi se peleaban por las máquinas. Cada número y cada detalle reflejaban la locura de anoche. Shimizu, con las manos ligeramente temblorosas, sostenía un informe, con la voz ronca por la emoción. Anoche, Dios mío, una tormenta a nivel nacional. Los ingresos de Fatal Fury en todos los salones recreativos batieron récords en un solo día, superándolos con creces. Algunas tiendas duplicaron sus ingresos.
Yuji Suzuki, que venía del segundo equipo para escuchar los informes del día del lanzamiento, asintió enérgicamente, mirando a Takuya Nakayama con absoluta admiración. Nakayama-san, esto es genial. Tutoriales en los créditos del anime. Una sinergia transmedia de manual. Anoche me colé en mi sala de juegos local, y la multitud estaba más loca que en hora punta. Chicos recién salidos del anime, corriendo hacia Fatal Fury, monedas volando. Fans del anime convertidos en jugadores, una combinación perfecta. Tasas de conversión increíbles. Los labios de Takuya se curvaron levemente mientras sorbía el té humeante. Se había anticipado al frenesí de anoche y desconectó el teléfono de su apartamento para acostarse temprano. La escena de ebullición coincidió con sus expectativas. Este es solo el primer paso, dijo, dejando su taza sobre la mesa, su voz tranquila aportando equilibrio al ambiente frenético de la oficina. El revuelo que causa el anime es la mecha, los tutoriales la chispa que enciende el mercado. Pero para mantener el fuego encendido, necesitamos más combustible. Implementar, paso a paso, los materiales promocionales y eventos planificados. Mientras tanto, en Kioto se encuentra la sede de Nintendo. El ambiente se volvió más denso que ayer. Un informe urgente sobre el estreno del anime de Fatal Fury y sus tutoriales de juego finales, que provocaron una segunda oleada de recreativas, llegó al escritorio de Hiroshi Yamauchi como un despacho militar. El informe detallaba la gran afluencia de público en las salas de juegos, los picos estimados de ingresos y los cambios en el comportamiento de los jugadores. Se puso de manifiesto el impacto inmediato de los tutoriales. Muchos no jugadores o espectadores ocasionales de anime, guiados por los tutoriales, abarrotaron las salas recreativas, aprendiendo rápidamente los movimientos especiales básicos, con la intención de gastar monedas y un tiempo de juego que se disparó. Yamauchi sujetó el informe con fuerza, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de caoba, toc, 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 más rápido de lo habitual, como si estuviera calculando o reprimiendo algo. Frunció el ceño, con la mirada penetrante como la de un halcón, analizando cada palabra. La oficina estaba en silencio, los ejecutivos respiraban con dificultad, temerosos de molestar al titán. Su anterior desestimación del marketing quema dinero y la burbuja de Sega ahora parecía ridícula. Esto no fue mera publicidad engañosa ni una burbuja pasajera. Sega, o mejor dicho, Takuya Nakayama, había creado un nuevo frente con una precisión casi mágica, transformando el fenómeno del anime en ingresos para las máquinas recreativas y en fidelización de jugadores. La potencia y la novedad del efecto pillaron desprevenido incluso a Yamauchi, un veterano de las turbulencias del sector. Por primera vez, se tomó en serio la audaz estrategia multimedia de Sega, con un dejo de inquietud. Vigilen de cerca los próximos pasos de Sega, dijo, recorriendo con la mirada a los ejecutivos, con voz baja pero autoritaria. Especialmente el contenido de sus finales de anime semanales. Formen un grupo de trabajo conjunto. Marketing y desarrollo tecnológico. Analicemos este embudo de tutoriales de anime, su impacto en la psicología del jugador, sus hábitos de gasto y las posibles alteraciones de nuestras estrategias promocionales y del ecosistema de Famicom. Quiero una evaluación detallada. Aunque creía que las consolas eran el futuro definitivo de los videojuegos, este rival, de repente inteligente, resultó ser más duro y astuto de lo que había pensado. Un ejecutivo abrió la boca para aliviar la tensión. La mirada gélida de Yamauchi lo dejó sin palabras. No subestimes a nadie que pueda sacar dinero a los jugadores, especialmente de maneras que no hemos visto. El ejecutivo cerró la boca, con gotas de sudor perladas en el frente. Tokio, distrito de Ota, sede de Namco. Masaya Nakamura estaba de pie frente al gran ventanal que iba del suelo al techo del despacho del presidente, con vistas a las bulliciosas calles que se extendían abajo. Lo primero que llegó a su escritorio fueron las noticias sobre el estreno del anime de Fatal Fury y la locura que desató en las salas recreativas en su segunda oleada. El tutorial de juego sin precedentes al final del anime fue resaltado en negrita en el informe. La luz del sol matutino se filtraba a través del cristal, pero no lograba disipar la sombra en el corazón de Nakamura. En comparación con la tibia acogida que tuvo el Pac-Man de Namco para Famicom en el mercado, el éxito de Sega fue arrollador. El marcado contraste, hielo contra fuego, despertó en él una fuerte mezcla de frustración y reticencia. El ataque preciso de Nintendo no solo no logró dañar a Sega, sino que hizo que Fatal Fury brillara aún más, como un payaso torpe que ilumina a la estrella. Sega no, Takuya Nakayama, había encontrado un nuevo camino. Un conducto mágico que canaliza el anime, el manga y toda la expectación generada por el entretenimiento hacia el juego, convirtiéndola en ingresos y fidelización de jugadores con una eficiencia milimétrica. ¿Y Namco?
Siguen avanzando a trompicones por los caminos de Nintendo, incapaces de innovar con sus propiedades intelectuales clásicas sin la aprobación de Kyoto, reducidas a un peón en su tablero. Nakamura se apartó en el silencio de las bulliciosas calles. Sobre su escritorio yacía una solicitud para que Nintendo aprobara las promociones posteriores de Pac-Man, burlándose de él sin decir palabra. Finales de enero, Osaka. Sede de Konami, despacho del presidente, ambiente tenso. La mirada del presidente Kazemasa Kosuki estaba fija en un informe de ventas. Un gráfico para su rifle Dwinbere. Lanzada el 4 de enero, sus ventas aumentaron de forma constante, tal como se esperaba. Pero después del 11 de enero, la curva se desplomó, mostrando un fuerte y continuo descenso. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia un bullicioso distrito comercial. En las salas de juegos se exhibían grandes carteles de Fatal Fury. Sintió la tormenta comercial que Fatal Fury había desatado, cuyo calor impregnaba el aire de Osaka a pesar de la distancia. En la oficina, los ejecutivos de Konami permanecían sentados con rigidez. Los dedos de Kosuki tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio. El ímpetu de Fatal Fury es más feroz de lo que esperábamos, dijo con voz tranquila pero solemne. Arcade, anime, tutoriales. La combinación de Sega es precisa y tiene un impacto fenomenal. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Su público objetivo, los adolescentes, coincide en gran medida con el de nuestros próximos juegos para Famicom. Los esfuerzos de Konami no pudieron quedar eclipsados por la celebración de otra persona. La mirada de Kosuki se endureció al tomar una decisión. Retrasar los Goonies, Circus Charlie y, sobre todo, las versiones de Gradius para Famicom, todas previstas para la primera mitad del año. ¿Cuánto tiempo?, preguntó un ejecutivo con cautela. Entre medio mes y un mes, dependiendo del mercado. Al menos hasta principios de abril, después de que termine el anime de Fatal Fury. Su tono era resuelto. Evitamos la fase más crítica de Furia Fatal. Tomada la decisión, el ejecutivo encargado del enlace con Nintendo llamó a Kyoto. Explicó el plan de lanzamiento ajustado de Konami, citando una estrategia de mercado para evitar el impacto de Fatal Fury. La voz del contacto de Nintendo se escuchó, sin emoción pero con un ligero tono frío. ¿Oh? Una pregunta sencilla, teñida de un sutil escalofrío. Un solo movimiento de mercado de la competencia socava su confianza en su producto estrella, especialmente en Gradius. La voz se mantuvo neutral, pero contundente. El presidente Kosuki debe saber que nuestras generosas reducciones de regalías para Konami se basan en la confianza en la solidez y el atractivo de sus productos en el mercado. El tono se tornó condescendiente. Si se retira de esta situación, tal vez debamos reconsiderar esa confianza y sus privilegios. La llamada terminó. No solo cuestionaban la determinación de Konami, sino que amenazaban con modificar los términos de las regalías. El ejecutivo apretó el puño con más fuerza, y el sudor le perlaba la frente. Sentía el control inflexible de Kyoto. Él le reportaba a Kosuki. El rostro de Kosuki se ensombreció, permaneció en silencio, mientras sus dedos rozaban el borde liso del escritorio. Las reglas de Nintendo. Incluso una Konami próspera tenía que andar con cuidado bajo su atenta mirada. Hizo un gesto con la mano, asintiéndose. Por ahora, resistencia. Mientras tanto, Kyoto. Sede de Nintendo, Departamento de Desarrollo 1, una escena diferente. A diferencia del caos y las luchas internas del mercado externo, reinaban la concentración y la tensión. Luces brillantes, aire impregnado del olor a circuitos impresos y café. Los desarrolladores estaban encorvados sobre sus estaciones de trabajo, con los teclados tecleando y los equipos de prueba zumbando. Shigeru Miyamoto estaba sentado, revisando meticulosamente un informe final de comentarios. Cada dato, cada detalle, examinado minuciosamente. Satisfecho, firmó The Legend of Zelda, revisión final, mientras la pluma rascaba suavemente. Este acto marcó la finalización de una obra muy esperada, The Legend of Zelda, título estrella para el Famicom Disk System. Miyamoto se recostó, exhalando, con el rostro cansado pero los ojos brillantes. Se oyeron pasos que se acercaban. Gunpei Yokoi llegó con una amplia sonrisa. Tomó el disco de Zelda recién probado, con los ojos brillantes de emoción y admiración. Tras realizar pruebas, había percibido su singularidad. El vasto mundo de Hyrule, sin las limitaciones de los cartuchos. Jugabilidad de exploración profunda y libre. Imágenes cuidadas y música cautivadora. Cada detalle gritaba obra maestra. Yokoi le dio una palmada en el hombro a Miyamoto. Miyamoto, excelente trabajo. Su voz rebosaba de sinceros elogios y confianza. Esto marcará una época. Sacudió el disco con los ojos brillantes. Con Zelda como pilar fundamental,
Tengo más confianza que nunca en nuestro próximo sistema de disco. Se venderá muchísimo. Estableceremos un nuevo e inquebrantable referente en consolas. Miyamoto, sonriendo con cansancio, asintió con firmeza. Sí. Sin importar las tormentas externas ni las artimañas de los rivales, la victoria se basó en una tecnología sólida y un contenido superior. El verdadero as de Nintendo. A principios de febrero en Tokio, el aire aún vibraba con la energía arrolladora de Fatal Fury. Las salas de juegos estaban a rebosar y las conversaciones sobre anime continuaban a pleno rendimiento. Sin embargo, los vientos del mercado estaban cambiando sutilmente. Ante la agresión ofensiva multimedia de Sega, compañías externas como Konami optaron por esquivar su ventaja. Varios juegos de Famicom cuyo lanzamiento estaba previsto para un futuro próximo anunciaron retrasos. En el sector se expande un ambiente de cautela y de esperar a ver qué sucede. Todos querían comprobar cuánto tiempo y con qué intensidad ardería el fuego de furia fatal. En este delicado momento, Nintendo en Kioto rompió con la tendencia. Ignorando la sensación de evasión, lanzaron una nueva y audaz campaña promocional. Objetivo: el próximo sistema de discos Famicom, FDS, y subtítulo estrella, The Legend of Zelda. Los carteles promocionales inundaron los lugares más destacados de las tiendas de videojuegos y electrónica. Los anuncios televisivos se lanzaron de forma agresiva. Los argumentos de venta de la campaña eran claros y contundentes. Primero, supera con creces la gran capacidad de los cartuchos. Los carteles mostraban múltiples escenas de juegos detallados, condensadas en un solo disco, lo que ponía de manifiesto su enorme capacidad de almacenamiento. Segundo, una función nueva para las consolas: guardar el progreso. Un anuncio mostraba a un jugador que, al oír el ruido de la puerta principal, guardaba rápidamente la partida, apagaba la consola y la televisión, y se ponía a hacer los deberes antes de que entrara su madre. Esto caló hondo entre los jugadores de consola que anhelaban experiencias de juego más profundas y grandiosas. La actitud desafiante de Nintendo generó un gran revuelo en la industria y entre los jugadores. Algunos medios de comunicación lo calificaron de exceso de confianza, incluso de temerario, al promocionar un nuevo producto en medio del furor de Fatal Fury. Un posible choque frontal parecía inevitable. Segundo fin de semana de febrero, por la tarde. Tokio, residencia principal de la familia Nakayama, con una iluminación cálida. Takuya Nakayama, tras haber terminado el trabajo de la semana, regresó a casa a la hora prevista. En el comedor flotaba el aroma de la cena. Miyuki Nakayama, atareada con la vajilla, sonriendo dulcemente al ver regresar a su hijo. Takuya ha vuelto. A lavarse las manos, la cena está lista. Hayao Nakayama estaba sentado a la cabecera, leyendo el periódico vespertino. La mesa estaba caliente, como siempre. Miyuki amontonó comida en el plato de Takuya, preguntándole sobre el trabajo y la vida. Takuya llamativamente y charló animadamente con ella. Hayao, reservado en casa, comió en silencio, manteniendo la dignidad propia de un patriarca. Intuía que el regreso de Takuya esa noche significaba que tenían asuntos importantes que tratar. La cena estaba por terminar. Hayao dejó los palillos y se limpió la boca. A diferencia de lo habitual, no se dirigió a las noticias de la televisión ni a su estudio. Miró a Takuya con voz tranquila. Takuya, ven al estudio después. Tengo algo que preguntar. El estudio de Nakayama, sencillo y solemne, desprendía un ligero olor a libros viejos y puros. Solo padre e hijo. Hayao estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, indicándole a Takuya que se sentara en la silla de enfrente. Hizo una pausa, reuniendo las palabras. Entonces, al mirar a Takuya, una expresión inusual y clara de aprobación cruzó su rostro. Furia fatal, lo hiciste bien. Su voz, baja y firme, transmitía una afirmación innegable. Desde la propuesta inicial hasta la adaptación al anime, especialmente la idea del tutorial final. Pendiente. Demostraste tu visión y tu capacidad, sinceramente, superando mis expectativas. Este fue el primer elogio directo y formal de Hayao al trabajo de Takuya. El corazón de Takuya se agitó y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, el tono de Hayao cambió bruscamente. Nintendo Disk System y ese juego de Legend of Zelda, su campaña promocional es feroz. ¿Qué opinas? La pregunta fue directa, casi abrupta. Para sorpresa de Takuya, ordenó sus pensamientos y habló con calma. Padre, la decisión de Nintendo no es poca cosa. La gran capacidad del FDS libera espacio en el diseño de juegos. Ya no está limitado por unos pocos cientos de kilobytes, sino que puede albergar visiones del mundo complejas, mapas extensos y contenido más rico.
Si Zelda cumple con la exploración de mundo abierto prometida, será una experiencia que ningún juego actual de Famicom podrá igualar. Esto indica una tendencia inevitable en las consolas. Más grandes, más profundas, más libres. Takuya hizo una pausa, su voz se volvió más cortante. Pero más importante que la capacidad es guardar el progreso. La función de guardar. Revolucionará los videojuegos en consola. Se acabaron las sesiones fragmentadas, la necesidad de borrar datos de una sola vez o las contraseñas engorrosas. Los jugadores pueden dedicar decenas, incluso cientos de horas, al mundo de un juego. Esa inversión a largo plazo genera un vínculo emocional y una satisfacción que va más allá de las máquinas recreativas o los juegos cortos de Famicom. Takuya se inclinó hacia adelante, encontrándose con la mirada de su padre, dando en el clavo estratégico. Este diseño aumenta enormemente la retención de jugadores. Cada guardado registra tiempo y esfuerzo. Costes hundidos. Cuanto más invierten los jugadores, más difícil les resulta abandonar el juego, lo que los vincula al ecosistema de Famicom de Nintendo. Es una cadena invisible que ata a los jugadores clave a su plataforma, consolidando su dominio en las consolas. Su tono denotaba una sutil gravedad. Entonces, si la calidad de Zelda está a la altura de las expectativas, junto con la función de guardado, podría ser un acontecimiento que marque una época. Quizás incluso sea canonizado de un solo golpe. Podría elevar el liderazgo de Nintendo en el mercado de las consolas a un nivel que aún no podemos comprender. Hayao escuchaba en silencio, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de caoba. El estudio quedó en silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared rompía el silencio. El salvado de Nintendo. El análisis que hizo Takuya de esta sencilla característica llegó hasta su esencia. Inversión a largo plazo, apego emocional, costes irrecuperables, retención. Estas palabras, pronunciadas por su hijo menor, aficionado a los videojuegos, despertaron emociones complejas en Hayao. Se encontró con la mirada de Takuya, una mirada profunda. Este chico no solo estaba creando un juego de éxito. Vio la estrategia torpe pero despiadada de Nintendo. Entonces, ¿el revuelo que ha causado Fatal Fury en los arcades y el anime es solo un ruido pasajero? La voz de Hayao no delataba ninguna emoción. A corto plazo, el poder de fuego de Fatal Fury es inigualable, respondió Takuya. Pero a largo plazo, especialmente en consolas, Nintendo está construyendo una barrera infranqueable. Ese foso es profundo, juegos que requieren mucho tiempo y paradas. Una vez que los jugadores se enganchan al contenido complejo de las consolas, la emoción efímera de las máquinas recreativas puede perder atractivo. Hayao Nakayama se acercó levemente, sin replicar. Recordó los debates internos de Sega sobre la estrategia para las consolas. Muchos seguían aferrándose a la idea de adaptar los éxitos de las recreativas a las consolas, creyendo que solo así se impulsarían las ventas. ¿Podremos lograr esta tecnología de guardado en Sega? Preguntó. Takuya negó con la cabeza. Técnicamente es factible, pero carecemos de tiempo para desarrollar un sistema de disco de alta capacidad comparable. La cuota de mercado de nuestro sistema maestro haría que tales esfuerzos fueran menos efectivos. Nintendo está impulsando el hardware, Disk System, y el software, Zelda, de forma conjunta. Claramente, es algo planeado desde hace tiempo. Planeado desde hace mucho tiempo, repitió Hayao, con una sonrisa fría en el rostro. Ese viejo zorro, Yamauchi, siempre trabaja en las sombras. Hizo una pausa, asimilando la información. ¿Su sugerencia? Insistió Hayao. Takuya reflexionó brevemente. Esquiva sus ataques, pero no te quedes de brazos cruzados. Sigamos aprovechando nuestra fortaleza en el mundo arcade, mantenemos la presión. Y daremos prioridad al desarrollo de consolas de 16 bits de próxima generación, superando a Nintendo en rendimiento. Hasta entonces, esperaremos nuestro momento en el mercado de las consolas. Los ojos de Takuya brillaban con vigor juvenil. Retomó la idea que le había planteado a su padre sobre una consola de 16 bits. No podemos seguir imitando a Nintendo. Necesitamos algo único de Sega, algo que marca tendencia. Gráficos superiores, sonido envolvente o nuevos géneros de juegos. Pero esto requiere hardware y almacenamiento robustos. La tecnología actual no lo permite. Sin una nueva consola, todo es un espejismo. Hayao miró a su hijo, y por primera vez sus ojos reflejaban una admiración sin disimulo. Este chico no solo detectó la amenaza, sino que ya había esbozado una solución la última vez. Claro, incisivo. Hayao se echó hacia atrás y cortó la punta de un cigarro con un chasquido seco. Consola de próxima generación, reflexionó, exhalando lentamente. Es hora de poner en marcha a esos veteranos.
Encendió el cigarro, el humo se elevó en espiral, sus ojos se aguzaron. Takuya, ¿tienes alguna idea concreta para la consola de próxima generación? Una vez que se lanza el nuevo juego de Nintendo, analiza su rendimiento y elabora un informe detallado para mí. Quiero que la junta directiva escuche cómo los jóvenes de Sega ven el futuro. El corazón de Takuya se conmovió. Su padre lo estaba colocando en un puesto clave para definir la estrategia de la empresa. Sí, padre, respondió. A finales de febrero, en Tokio, los últimos vestigios de la relajación de Año Nuevo fueron arrasados por un fervor arrepentido del mercado. El 21 de febrero, Nintendo lanzó al mercado su Famicom Disk System, FDS, meticulosamente preparado, y su juego estrella, The Legend of Zelda. Como una carga de profundidad, hizo estallar el sector de la electrónica de consumo. A las afueras de las tiendas de electrónica, se formaron largas colas durante la noche, con los ojos de los jugadores brillantes de ansias por nuevas experiencias, y el frenesí se convirtió en noticia en las redes sociales. Días después, la última semana de febrero. En la sede de Sega, el sol de la mañana se filtra a través de las paredes de cristal, proyectando destellos de luz sobre el suelo. Takuya Nakayama, vestido con un traje a medida, caminó con paso firme por el vestíbulo. El aire transportaba una mezcla de aromas a café y papel de impresora. Por costumbre, se detenía en la recepción, hojeando las últimas revistas de videojuegos más populares. La recepcionista sonrió y le entregó una pila de papeles. Buenos días, Nakayama-san. Mañana. Takuya se hizo con el primer puesto de Famitsu, con su llamativo titular que dominaba la escena. Primera puntuación perfecta. The Legend of Zelda. Una obra maestra que lo cambia todo. La portada de Dengeki era igualmente llamativa. La llamada de Hyrule. FDS inaugura una nueva era de consolas. Beep se centró en la característica principal. Guarda la partida. No más interrupciones de mamá. La revolucionaria experiencia de Zelda. Los elogios y análisis sobre Zelda y FDS inundaron todas partes. Takuya, con las revistas en la mano, caminó hacia el ascensor, rozando con los dedos las páginas brillantes. Leyó por encima las reseñas más importantes, todas rebosantes de elogios. Los críticos destacaron el rico contenido del juego, su diversión excepcional, su ingenioso diseño y la comodidad de su función de guardado. Los jugadores podían dedicar decenas, incluso cientos de horas, a sumergirse en un vasto mundo de fantasía. Esta experiencia profunda y cargada de emoción supuso un punto de inflexión para el ecosistema de Famicom. Un golpe de efecto de otra dimensión. Además, los diseños innovadores de Zelda ofrecieron a los desarrolladores una gran fuente de inspiración. Takuya frunció levemente el ceño. La leyenda de Zelda, al igual que en su vida anterior, era realmente inigualable. Su guía para desarrolladores fue igualmente vital. ¿No puedes crear un juego? Copia a Zelda no era solo un mantra de la era móvil. La gente lo estaba haciendo ahora. La presión era enorme. Pero tal vez sea una ventaja. Los labios de Takuya se curvaron sutilmente. En un mes, el mundo sería testigo del verdadero poder de un buque insignia. La combinación de ventas de Zelda y FDS despertaría a los veteranos más obstinados de la junta directiva. Con Zelda como superreferencia, los conservadores de la junta directiva, escépticos ante las fuertes inversiones en consolas de 16 bits, podrían ver la necesidad crítica de avances tecnológicos e innovación en el contenido. Sin un producto que definiera un género, era imposible desafiar el dominio de Nintendo en el mercado de las consolas. Ding. El ascensor se abrió. Cuando Takuya dio un paso al frente, la recepcionista lo llamó con voz de disculpa. Nakayama-san, espere. Tienes un paquete de mensajería. Takuya se giró, sorprendido. Me entregó un sobre fino de papel craft. ¿Mensajero? Takuya tomó el paquete, con la linterna en la mano. La dirección del remitente era Nerima, Tokio, con el nombre claramente escrito. Masami Kurumada. Él lo entendió. Tras agradecer a la recepcionista, llevó las revistas y el paquete al ascensor. Sentado en su amplio y luminoso escritorio del tercer departamento de desarrollo, apartó las revistas y abrió con cuidado el sobre de papel craft. En el interior había un ejemplar impecable de la revista Weekly Shonen Jump. Su portada captó su atención. Sobre un fondo azul intenso, un adolescente vestido con la armadura de bronce de Pegaso permanecía de pie, con el puño derecho cerrado y la mano izquierda protegiendo el cuerpo, listo para ejecutar el clásico puño meteoro de Pegaso, con la mirada resuelta y poderosa. El titular más llamativo de la portada proclamaba: Saint Seiya. Página principal a color. Popularidad en auge. Arde, Cosmo. El rostro de Takuya se ilumina con una sonrisa de satisfacción.
Pasó a las páginas a color principal y se adentró en el capítulo de esta semana. La historia había llegado a oídos de Seiya y otros que competían por la armadura dorada de Sagitario en los inicios de la Guerra Galáctica. La composición de las viñetas era notable, más fluida y dinámica que en los primeros capítulos. El estilo artístico maduró, especialmente en la anatomía y las líneas musculares. Kurumada claramente había tenido en cuenta las sugerencias telefónicas de Takuya, perfeccionando así su técnica. El ritmo narrativo combinaba intensos combates con una construcción de mundo más profunda. A pesar del efecto mariposa que tuvo el de Takuya, que retrasó la serialización de Saint Seiya en más de un mes en comparación con su vida anterior, su impulso y pulido sugerían un potencial aún mayor. Albricias. Takuya dejó Jump para ir a trabajar. El lanzamiento de The Legend of Zelda provocó un gran revuelo en el mercado de las consolas, pero la llama de las recreativas de Fatal Fury seguía viva. Las emisiones semanales del anime, con sus tutoriales de nuevos movimientos de personajes al final de cada episodio, no hicieron más que avivar la polémica. La colaboración con Tatsunoko Studio transcurrió sin problemas. Los 3 episodios de la temporada no fueron suficientes para su emisión en la televisión estadounidense. Estaban lanzando a toda prisa versiones en VHS subtituladas y dobladas. Sega of America, SOA, había llegado a acuerdos con las principales cadenas de alquiler de vídeos y distribuidores. El plan: introducir el concepto de anime y videojuego de Fatal Fury en Norteamérica mediante alquileres, ventas y reproducción continua en las salas recreativas de Sega, tanteando el terreno para una promoción más amplia. A principios de marzo, el ambiente en Akihabara parecía vibrar con el entusiasmo de Zelda. Las tiendas de electrónica y videojuegos destacaban la FDS y Zelda. Las colas habían disminuido, pero solo debido a la escasez de existencias. Las ventas siguieron siendo buenas, menos frenéticas que el día del lanzamiento, pero demostrando que el hardware y el juego de Nintendo satisfacían las necesidades de los jugadores, especialmente la función de guardar. Desbloqueó mundos de juego más profundos. Los jugadores no estaban limitados a completar los recorridos en una sola sesión. Podían explorar libremente la inmensidad de Hyrule. Cada cueva oculta, cada enemigo derrotado o cada nuevo objeto se guardaba fielmente. Esta sensación de acumulación, costes irrecuperables, transformó silenciosamente los hábitos de juego, fomentando el apego al mundo del juego. En cambio, la locura arcade que generó Fatal Fury, aunque continuaba, se sentía como una celebración explosiva y efímera en comparación con la inmersión de Zelda. Mientras tanto, terceros como Konami y Namco se mostraron cada vez más preocupados. Observaron cómo las ventas de Zelda aumentaban de forma constante. Vieron cómo la función de guardar de Nintendo construía una barrera invisible. Retrasar los lanzamientos permitió evitar el lado más peligroso de Fatal Fury. Pero ahora, se enfrentaban a una nueva presión derivada del dominio de Nintendo en el mercado de las consolas. ¿Esperar más tiempo? ¿O arriesgarse a quedar atrapado entre las dos bombas de Nintendo? Cada decisión conllevaba riesgos. Primer fin de semana de abril. El anime de Fatal Fury llegó a su final. Innumerables jugadores, pegados a sus televisores, esperaban la lista de movimientos del jefe final, G.S. Howard. Los tutoriales previos enseñaron a Terry Andy los combos básicos, convirtiendo a los jugadores en figuras destacadas de los juegos arcade. Los jugadores habilidosos dominaron con estos movimientos. Una vez revelado el método para desbloquear a GS, su lista de movimientos se convirtió en el manual secreto definitivo que los jugadores tanto anhelaban. El episodio terminó. Aparecieron los créditos. Se mostró la pantalla del tutorial, que ya era familiar. Los jugadores contuvieron la respiración. Pero el texto los dejó atónitos. Primer torneo de Sega Sports. Un título grandioso, acompañado de música emocionante. A continuación, se detallan las reglas. Los clasificados a nivel de prefectura deben inscribirse en los salones recreativos designados. Equipos de prefectura coronados en eliminatoria directa. Enfrentamiento final en el Budokan de Tokio, en busca del primer título de jugador más fuerte. La noticia estalló como un trueno, provocando una explosión en la base de jugadores. Listas de movimientos olvidadas. Sega estaba organizando un torneo arcade a nivel nacional. En el sagrado Budokan. No es solo un concurso de juegos. Fue glorioso. Una oportunidad para demostrar su valía. Un escenario que los actores jamás imaginaron. Las salas de juegos recreativos alcanzan nuevos récords de afluencia de público. Ya no es solo para practicar movimientos o presumir. Ahora, a entrenar. Para tácticas. Por haber conseguido un puesto en el equipo de la prefectura. Para la etapa del Budokan.
Algunos jugadores abandonan sus trabajos para participar en giras nacionales de entrenamiento en salones recreativos, desafiando a los mejores jugadores a perfeccionar sus habilidades. Estas historias llegaron a los informativos de televisión, dando mayor visibilidad a Fatal Fury y a los deportes electrónicos. En la sede de Sega, el comité de torneos de esports bullía de actividad mientras el responsable de enlace con las salas recreativas informaba con entusiasmo a los miembros. Las inscripciones siguen aumentando, superando con creces las expectativas. Los dueños de los salones recreativos están suplicando que se contrate más personal de mantenimiento. El impacto promocional del torneo supera al de los tutoriales de anime. Los ejecutivos de Sega sintieron una emoción sin precedentes. Pensaban que el éxito de Fatal Fury se desvanecería después del anime. La jugada de Takuya Nakayama canalizó esa intensidad a una nueva dimensión. Convirtió el entretenimiento en eventos sociales y competitivos. Esto extendió enormemente el ciclo de vida del juego. Y elevó la imagen de Sega entre los jugadores de una manera sin precedentes. Pero mientras Sega disfrutaba del revuelo generado por los deportes electrónicos, Nintendo, en Kioto, lanzó otra bomba.